Suscríbete a la Panterita. Deportivo. Número 1 en todo el país. Buen día, les saludo a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Cerro y Nacional, los punteros del campeonato. Un torneo que, mirando la tabla de posiciones, ¿qué puede definir el Olimpia Libertad? La bajada, uno de los dos, ¿verdad? Porque un empate inclusive podría bajar a los dos. Pero si hay una victoria de uno de los equipos, es dejarlo fuera prácticamente al otro. O depende todavía, depende, te diría. Depende, Más para Olimpia. Claro, depende también de lo que estén haciendo antes, ¿verdad? Porque Claro. hay dos partidos. Ah, claro. Sí. Vos sabés que Olimpia juega con Libertad y después ya juega con Cerro. 4 días después, o sea, está todo muy... Puedes contar. Ahí ya Sí. puede ir sabiendo demasiadas cosas con respecto a su camino ya recorrido, ¿verdad? Porque estamos Bueno, hablando Olimpia tiene hay varios partidos antes. Guaireña, tiene Tacuaré. Después el tercer partido, Fabio, ante Libertad. Son 3 partidos, digamos, medianos, ¿verdad? Después tiene ya Libertad 12 de octubre y unos días más tarde Cerro Porteño. El problema para Olimpia es que justamente tiene 5 partidos en... Ahí tenés. Ameliano. Ameliano, que todavía no está Claro, en qué cancha se va a jugar. va a depender de cómo marchen, pero uno supone que ellos van a seguir peleando el campeonato, ¿verdad? Y que eso Olimpia Libertad puede significar. ¿Por qué decir más para Olimpia? Por la lejanía de Olimpia. Por la lejanía, sí. Por la lejanía. Porque Libertad técnicamente estaba a 3 puntos hasta la fecha pasada, ¿verdad? Un poco más cerca. Y bueno, lo que podría implicar una derrota también para Olimpia. Supongo que independientemente de lo que suceda en los partidos precedentes, puede generar cierta tensión con la situación de su entrenador, que sigue estando en la cuerda floja. Depende de algún que otro resultado y puede haber algún movimiento. Entonces puede calar más hondo en filas de Olimpia una eventual derrota si es que se da en el clásico. Pero la próxima prueba de Olimpia es Guaireña. Paso a paso. Guaireña. Quedó muy lejano quedó el partido. Paso a Sí, paso. Guaireña es ahora el Parecía objetivo de que- Cáceres. O sea, si el partido era próximo, uno puede decir, ¿verdad?, a quién le va a contar, pero hay que ver cómo llegan los dos. Claro, o sea, yo lo que creo es que lo que plantea Bruno sí se podría aplicar si es que la tabla está como ahora en la víspera del partido entre Olimpia y Libertad. ¿Se entiende? Pero tenemos 3 fechas. O sea, si Cerro falla en Villaliza y luego tiene que ir a Nacional también. Entonces, por eso decía, qué lástima cuando se sabía que se iba a postergar, porque ahora la tabla ofrece algo que en realidad no es. Porque sí, perfecto, Cerro y Nacional son los punteros, pero vos ves a 6 y a 7. O sea, genera una sensación de una distancia muy importante. O sea, entonces, yo creo que en estos momentos la tabla exagera lo que esta sensación, y más después de un 5-0 de Cerro, pero Olimpia y Libertad son conscientes, tienen duelos directos contra estos dos equipos y que no hubo un bajón de resultado, porque esta es la tabla si es que Olimpia y Libertad hubieran perdido sus respectivos partidos, cosa que no ocurrió. Vamos a ir a las repercusiones de Cerro Porteño. Vamos con las notas de Antonio Galeano, Chiqui Arce, Iván Almeida y el hincha opina, por favor. Fue un partido muy bueno donde pudimos controlar el partido. Bueno, estuvimos trabajando muy bien en la semana, ahora nos toca trabajar de la misma manera para poder llegar bien al partido. Y estuve trabajando muy bien en la semana, como te dije, estuve trabajando duro, entonces este es el fruto del trabajo. Los 2 goles fue para mi novia que vino a verme, que está ahí. Ahora toca disfrutar con ellos, con la familia y pensar en el otro partido. Cumplimos con la 3G, ¿verdad? Después de mucho tiempo. Ganamos, gustamos y goleamos. En relación a la intensidad, habíamos recuperado sin pelota después del clásico. Mejoramos bastante en la agresividad, en la marca, en el recorrido físico. Pero nos faltaba un gran partido como este para poder volver a nuestra memoria, como se dice, a nuestra matriz. El equipo siempre no, está preparado, siempre sí, en los entrenamientos, buscando totalmente adueñarse del control del juego. En algunos partidos se da por menos tiempo, pero pocas veces
hemos conseguido ser tan superiores de inicio prácticamente hasta el fin como lo hicimos hoy. Y yo creo que hay que disfrutarlo porque cuando nos golpean nos dan palos, pero por todos lados, ¿verdad? Y hoy fue brillante. Un partido donde no nos encontrábamos en los primeros minutos. Tuvimos un rival muy certero, que las veces que llegó al arco hizo los goles, y en el segundo tiempo la misma situación. Hay que felicitar al rival realmente porque hoy fue realmente un equipo que fue muy justo. Las veces que llegó logró convertir. Nosotros en los primeros 15 minutos no nos encontramos dentro del partido, nos superó totalmente el equipo de Cerro Porteño. Así, no nos encontramos futbolísticamente, por más que después intentamos reaccionar, pero ya era muy tarde. No sé, las botellas están ahí para tomar agua. Pero siempre pones 3 ahí. ¿Y si miras los partidos? Siempre pongo 3. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hayan 3 botellas? ¿Qué? Y la gente se levantó y empezó a gritarle todo. Preguntarle a la gente. No puedo hablar de Olimpia cuando vengo a perder 5-0 un partido. Para dirigir Olimpia tenés que tener una trayectoria, y yo todavía no tengo la trayectoria para dirigir un equipo grande. Yo me tengo que formar para poder llegar a dirigir un equipo grande. Algunos tienen la suerte de llegar rápido sin tener trayectoria, pero yo tengo que conseguir una trayectoria, tengo que hacer camino, y a medida que vaya pasando el tiempo y yo vaya haciendo mi camino, seguramente tendré la posibilidad de dirigir un equipo grande como lo es el Olimpia. Gracias, Cerro. El hincha opina. A mi hijo de su cumpleaños y esta alegría. Fiesta completa. Cerro, excelente, campeón. Te faltó botellita, amigo. Brillo. Iván Almeida, para vos. Cerro, esto es pueblo, así te quiero jugar Cerro. Cerro es pueblo y su fútbol es fiesta. Paso a paso rumbo al título. La planadora azulgrana. Grande Cerro, vamos todavía, vamos. ¡Almeida! Una victoria importante, vamos. Así se juega. Ojalá que siempre sea así. Vamos Cerro, estamos mejorando el equipo, vamos a ser campeón, vamos. Vamos a ser campeones este año, Recordando la batalla de Cerro Porteño y Tacuarí, hoy ganamos 5, ahí tenés. Yo sí siempre creí en el fútbol champán del profe Arce. El que le critica a Arce no sabe nada de fútbol y es un mal agradecido. Un buen partido, planteó bien y... Cerro al fin será, qué bárbaro, vamos. ¡Aguante Cerro! Fútbol champán, lindo, hermoso, gran partido. Almeida, para vos, papito, para vos. ¡Pachi, quédate a vivir, Pachi! ¡Gracias, Cerro, por ser puntero! ¡Rico! ¡La manito, papá! Vamos, si quede bien jugado, así campeonamos seguro. Partidazo, el equipo como nunca está jugando. Una locura lo que juega el nuevo Barcelona paraguayo, una locura. ¡Vamos, Cerro, más puntero que nunca! Para Ricardo, vos que no crees en el equipo, para vos. ¡Opa! ¡Aguante Cerro toda la vida! Vamos Cerro, para vos Almeida. ¡Aguante Cerro! Bueno, ahí teníamos al hincha opina de Cerro Porteño, con esa euforia del hincha de Cerro, ¿no? Que es tan especial. Qué rápido se abrió el partido. Y se abrió y Tacuarí estuvo... No, pasa que hace mucho no veíamos un Cerro así, ¿verdad? Más allá del 5-0, 7-0. Pero a mí me extrañó lo de Tacuarí. Su postura inicial, la desconcentración que tuvo, que no son propias de los equipos de Iván Almeida. Claro que Cerro tiene todo el mérito del mundo por aprovechar las debilidades del rival, pero ayer cómo le cruzaron y le ganaron la espalda, y en el centro de vuelta para el gol de Piris, yo creo que también Tacuarí facilitó mucho para esta goleada de Cerro. Estamos con Iván Almeida. Iván, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Bien, Iván. Ya en frío, viendo las reiteraciones, ¿cuál es tu lectura de lo que ha sido el partido? No, creo que fue un partido donde nos costó el inicio. Sabíamos de que teníamos que tener cuidado al inicio del partido por lo que significaba ese partido para Cerro, su gente. Había ganado Nacional, su cancha. Nos vienen costando jugar con los equipos grandes. El partido contra Libertad fue la misma situación. En los primeros 15 minutos ya nos habían marcado 2 goles.
y Carlitos Selvina había tenido por lo menos 3 tapadas. Y bueno, ayer con Cerro otra vez nos tocó pasar por esos 15 minutos de donde el equipo no se encuentra, no se siente dentro del terreno de juego. Y Cerro fue muy certero, las veces que acertó el arco fue gol y bueno, muy rápidamente el partido para nosotros ya se puso cuesta arriba, a los 17 minutos perdíamos 3-0, se hizo realmente muy difícil. Sabíamos que nos venía costando mucho los arranques de los partidos ante los equipos que tienen planteles importantes, por eso empezamos realmente tratando de cubrir toda la zona con una línea de 5 o 4 volantes de mitad de cancha, pero de todas maneras igual fuimos vulnerables y bueno, Cerro encontró los goles de diferentes maneras y no hay nada que decir, son los superiores a nosotros de inicio a fin y hay que aplaudir lo que hizo Cerro Porteño ayer. Iván, hablaste con los dirigentes, ¿cómo queda tu trabajo? ¿Continuás sin ningún problema? ¿No hubo reparo con respecto al resultado del partido? Porque normalmente cuando hay una goleada de esta naturaleza, bueno, los dirigentes no están conformes en ningún club, en ninguna parte del mundo. No, hoy a la mañana estuvieron los directivos apoyando. Acá hay una situación que Tacuarí hace 3 fechas que no suma. Sin embargo, en la tabla a nosotros no nos pasó nadie. En el promedio tampoco nos pasó nadie. Cuando nosotros agarramos Tacuarí estaba último en el promedio. Entonces nosotros somos conscientes y sabíamos de que esta era una zona donde nosotros íbamos a entrar a una zona de turbulencia importante, por cómo se dio el fixture en el inicio y en el final. Nos tocan realmente partidos muy duros y en este momento se juntó el final con el inicio. Nosotros tuvimos Guaraní, que pudimos ganar, tuvimos Libertad de visitante, Guaireña de visitante, Cerro de visitante, recorrido, y sabíamos que este era el momento donde nosotros íbamos a tener que utilizar el colchón que hicimos en la primera rueda. Y bueno, a partir de ahora en adelante, limpiarnos la cabeza y empezar a sumar. Obviamente, no estaba en mente perder de esta manera o hacer los partidos que hicimos en estos anteriores partidos, que no nos llenaron futbolísticamente, ni contra Libertad ni contra Guaireña, mucho menos ayer contra Cerro Porteño. Pero bueno, sabemos que somos un plantel de gente joven, tenemos muchas falencias en muchas áreas en lo institucional, que sabíamos que iba a ser así. Nosotros igual afrontamos el proyecto y el desafío, pero estamos bien, estamos fuera de zona de descenso, estamos a pocos puntos de entrar nuevamente a Copa Internacional, así que bueno, tiene que servir el golpe para analizar, para levantarnos, para abrir los ojos y nada, mirar para adelante y empezar a pensar en empezar a sumar desde ya. Iván, yendo al partido ayer en el inicio, uno no puede por supuesto dejar de destacar las virtudes que tuvo Cerro, pero ayer no tuvieron esa solidez defensiva porque en los 2 goles, en el primero estuvieron, me parece, mal parado, desconcentrado, y otra vez después en el tiro libre de Alan para el segundo gol de Piris Damota, se vio vulnerable a Tacuarí. Sí. Duele porque la idea era justamente como dije, ¿verdad? Tratar de sentir el partido primero porque nos estaba costando los inicios de los partidos y bueno, siendo un equipo que tratamos de poblar las zonas laterales, de poblar la mitad de la cancha, igual nos hicieron 3 goles en 17 minutos, entonces queda claro que nos está costando iniciar estos partidos, más cuando tenemos enfrente rivales de mucha jerarquía. Y sí, cometimos errores individuales y bueno, costó. Obviamente ya estar perdiendo 1-0 a los 5 minutos, a los 9 minutos estar perdiendo 2-0, a los 15 3-0 contra Cerro en su cancha, es muy difícil remontar, psicológicamente el golpe es fuerte, pero bueno, de todas maneras después la actitud del equipo es para aplaudir porque fuimos más ofensivos, creamos opciones de gol, obviamente nos abrimos más, y bueno, fue un partido que realmente tenemos que aplaudir de todo, en toda la situación de lo que vivimos ayer, lo que fue el equipo de Chiqui, el planteamiento de Chiqui,
individualmente Cerro Porteño rindieron altísimo, su gente, el estadio. Estamos hablando de un club que a comparación nuestra es muy diferente. Nosotros no tenemos nuestra cancha, jugamos de visitante siempre, tenemos que tratar de conseguir una cancha con medidas profesionales en la semana, a veces tenemos, a veces no. No tenemos siquiera arcos profesionales en Tacuarí, porque los arcos que tenían que llegar para Tacuarí con medidas profesionales se llevaron a Ciudad del Este cuando Paraguay fue a jugar con Ecuador. Nunca llegaron los arcos profesionales a Tacuarí. Nuestros arcos tienen 1 metro menos de alto, 2 metros menos de ancho, y a pesar de todo eso hicimos un gran torneo. Y cuando te vas a enfrentar con potencias que tienen grandes planteles, el empuje de su gente, un presidente que se juega la vida por su club, económicamente muy fuerte, obviamente esa diferencia se siente, y sobre todo es muy importante los primeros minutos, y en los primeros minutos Cerro marcó una diferencia, y bueno, después realmente cuesta arriba se hace muy difícil. Iván, este incidente de la gente con vos o de vos con la gente, ¿cómo fue el tema? ¿De qué incidente? El tema de los supuestos gestos, de las botellas, porque en un momento dado nosotros cuando estábamos transmitiendo comenzaron a silbarte, a tirarte cosas, después fue no sé si un pasapelota a alguien, pero del Club Cerro, echó una botella, entendían como que las 3 botellas hacían referencia a las 3 Copas Libertadores de América. Bueno, hizo tendencia en Twitter, el hincha opina, es más Iván Almeida que el partido del Cerro. No, yo creo que obviamente hay toda una historia detrás del apellido, no de Iván, hay toda una historia detrás del apellido. Si bien yo tengo una final de Copa Libertadores y soy vicecampeón de América, y yo sé que la intención de Cerro siempre es tratar de llegar a una final de Copa Libertadores y nunca pudieron, capaz esa es la envidia que pueden tener ellos hacia mí, pero la envidia mayor viene hacia Ever Almeida, que es tricampeón de América, campeón del mundo, y bueno, yo llevo ese apellido, me imagino que va a ser por eso. Pero después, bueno, creo que es todo parte de lo que es el fútbol, nada más que eso. ¿Lo tomás así? Perdón, Federico. No es que lo tomo así, es así, porque yo de otra manera yo no tengo ninguna revancha, no tengo nada en contra de la hincha cerrista. Creo que es más el folclore del fútbol, en ese sentido, ¿no? Iván, y a ver, no sé si yo entiendo mal, ¿verdad? Pero ayer me pareció que te referiste al cuerpo técnico actual de Olimpia, a lo mejor entendí mal, y en 1 semana y media juegan contra Olimpia, eso va a ser bien fuerte, ¿eh? Perdón, me salió cortado, no te entendí. Te decía si yo entendí mal, porque ayer me pareció que te referiste, cuando te preguntaron sobre la posibilidad de Olimpia, hablaste de tu carrera y yo saqué como lectura que te referiste al cuerpo técnico actual de Olimpia, y digo que dentro de 1 semana van a jugar allí en Paraguno, el ambiente de ayer, lo que le decía recién a Bruno, de la rivalidad, y ahora que es un club con toda la historia de tu papá, la tuya y el cuerpo técnico de Julio enfrente. No, yo dije una verdad. Uno para llegar al Olimpia tiene que tener una carrera y se tiene que tener logros. Y mucha gente llegó al Olimpia sin tener logros como técnico y tuvo la suerte de dirigir al Olimpia. Yo voy a tener que hacer una carrera para llegar al Olimpia, porque mi pasado como futbolista a mí no me da la posibilidad de llegar sin hacer méritos como técnico. Entonces hay diferencia en ese sentido, pero es una verdad. Yo no estoy mintiendo, o yo estoy mintiendo. No, de ninguna manera. Por eso lo que nos pareció bien entonces el tema de la alusión cuando te preguntaron el tema de Olimpia, ¿verdad? Pero yo no me refiero a nadie. Es un punto de vista mío, porque en la semana sí se habló de Iván Almeida para Olimpia. Mi sueño obviamente es dirigir el Olimpia. Estar en el Olimpia para mí va a ser lo máximo, pero para eso yo me tengo que preparar, me estoy preparando. El día de mañana, por supuesto que es mi sueño, y que yo viví muchas cosas dentro del Olimpia indirectamente, sí, que estuve acompañando a un cuerpo técnico muchas veces en el Olimpia también, que conozco el Olimpia también, pero bueno, eso no alcanza para
para dirigir el Olimpia. Hay muchas otras situaciones y por ahí ahora suena mi nombre. ¿Por qué? Porque yo conozco mucho la formativa de Olimpia, porque todos los fines de semana voy a mirar los partidos, porque trabajé en la formativa del Olimpia, porque dirigí la reserva Olimpia y fui campeón invicto, obviamente también por mi apellido, pero por supuesto yo, para lo que significa el Olimpia, un club campeón, tricampeón de América, campeón del mundo, un técnico tiene que estar a la altura de toda la historia, en su trayectoria también. Así que a eso yo me refería. Algunos tendrán la posibilidad de llegar al club grande rápidamente, otros vamos a tener que hacer carrera. Esa es una verdad. Iván, eso entonces quiere decir que vos, ¿cómo te va? Vos te bajás eventualmente de este interés, porque, a ver, es correcto lo que decís, pero también han habido casos, como también ocurre en la actualidad, de atajos, de situaciones coyunturales, pero vos lo que decís con todo el desarrollo de tu idea es, vos en este presente no estás para dirigir al Olimpia. A mí si el Olimpia me llama, yo voy a estar. Pero yo tengo que hacer una carrera para merecerme estar ahí. Si el Olimpia me llama hoy, es por una necesidad, o porque ellos saben de que yo de por ahí conozco mucho el club, conozco el plantel de primera, porque en la mayoría trabajaron conmigo, conozco toda la reserva, conozco la 19, la 18 y conozco toda la formativa del club. Y de acuerdo al momento que está viviendo el Club Olimpia hoy día, de por ahí, por esa situación, sonó mi nombre. Pero yo méritos como técnico no los he hecho todavía para ser técnico del Olimpia. Es lo que yo estoy buscando, es lo que yo estoy haciendo. Mi sueño es ser técnico del Olimpia. Y el día que me toque, espero que sea en una gran situación, en un gran momento. Repito, si Olimpia hoy cree que Iván Almeida le puede dar una mano, Iván Almeida va a estar ahí. Pero yo soy consciente que el técnico que llega al Olimpia es porque tiene una trayectoria y porque está a la altura de lo que es la historia del Olimpia. Ok, entonces, más allá de lo que vos consideras como tu trayectoria, tu carrera como entrenador, entendiendo y comprendiendo esta situación extraordinaria, no es que vos te cerrás, no es que vos le decís no porque yo todavía no estoy capacitado. No, yo no me cierro, y vuelvo a repetir, Dani, si el Olimpia cree que estando ya adentro las cosas van a mejorar, o que yo le pueda dar una mano en alguna situación, yo ahí voy a estar. Yo méritos para ser técnico del Olimpia, deportivamente todavía no lo he hecho. Ser técnico de un equipo grande es por mérito, es porque tenés una carrera, es porque has logrado cosas importantes, porque de otra manera no vas a llegar a un club grande. Y por eso, en la respuesta anterior, te nombré todas las situaciones que podrían hacer del por qué estaba sonando mi nombre. Porque conozco las formativas, porque conozco la reserva, porque el plantel de primera todos me conocen y han trabajado conmigo. En ese sentido creo que saco una ventaja. Pero a mí no está sonando mi nombre por la carrera que yo tengo como técnico. Yo me estoy empezando a formar en primera división. Esa es una realidad. Y vuelvo a repetir, muchos otros tienen la posibilidad de derivar de otros cuerpos técnicos y terminar siendo técnicos de equipos de primera, siendo interinos y terminan haciendo muchos de ellos buenas carreras y terminan siendo transferidos como técnicos a dirigir a otros equipos. Pero si uno va a llegar a un equipo grande de por sí, tiene que ser por los méritos que uno ha conseguido en su profesión. Iván, está claro que tu sueño como Marcás y tu gran aspiración es dirigir alguna vez en el Olimpia, pero en el tiempo, por esas cosas de la vida, alguna vez te toca la puerta a Cerro. ¿Qué pasa? No, con todo respeto y con todo respeto a la gente de Cerro, yo de por ahí no tengo la historia que tiene Ever Almeida, pero yo nací dentro del Olimpia, mamé la historia del Olimpia, yo tengo un apellido que para el Olimpia es demasiado significativo y yo no puedo faltarle al respeto a todo lo que ha conseguido Ever Almeida, yendo en contra de la decisión que él ha tomado toda su vida de respetar al Olimpia, no haciéndose no haciendo el apellido Almeida parte de Cerro Porteño. Es una decisión que él ha tomado y nosotros como familia tenemos que respetar por el apoyo que le da el Olimpia siempre a él, por el cariño que le da el hincha olimpista a él,
Y eso nosotros como familia lo vamos a respetar toda la vida. No va a haber un Almeida jamás que se ponga la camiseta del Olimpia, de Cerro Porteño. Bueno, bien contundente, más claro, imposible. Gracias, Iván, por atendernos, muy amable, éxitos. Vale, muchas gracias por el llamado. Gracias, ahí está, Iván Almeida. Qué fuerte esta última parte, ni un Almeida se va a poner la camiseta. Estás tuiteando, ¿te gustan estas cosas, verdad? No, estoy mensajeando. Atención, tuit y con foto. No, vos sabés que... Pero fuerte, ¿no? Se refiere también a su hijo Matías Almeida, porque hay que contarle a la gente también que Cáceres lo bajó a la sub-18 a Matías Almeida, que hace poco hizo un gol de chilenas muy lindo, fue viral, y estoy viendo que su hijo Matías Almeida puso en su cuenta de Twitter hace unos minutos una foto de él cuando era chiquito, con Iván en el Mineirao, antes de la final. Matías, que estaba en el grupo para formar parte de los sub-19, pero que no tuvo ni un minuto todavía en primera y que fue bajado a la sub-18 hace 2 semanas aproximadamente. Bueno, tenemos tiempo. Lo de Nacional, ¿qué campaña está haciendo Nacional? Realmente sorprendente, ¿verdad? Después vamos a hablar de la intermedia, qué apasionante está todo. Matías Martínez, Pedro Saravia. Nacional le ganó a Resistencia 1-0 con el gol de Matías Martínez. Este muy buen jugador que ya lo vimos contra... ¿Quién? En cancha nacional contra Olimpia. Como un volante extremo. Él solía hacer recambio en la segunda etapa y lo hizo bastante bien. Buen jugador. Vamos con él, Matías Martínez. Qué fea está la cancha arriba, ¿eh? Mira que... No, por eso te digo, sabes que muy meritorio lo de Nacional, porque ganar en esta cancha, y sabes que hace poco jugó en el Martín Torres, que está mucho mejor el campo de juego, ¿verdad? Pero igual no es una cancha de primera hasta ahora. Y mirando el trámite del partido, Resistencia podía jugar 3 días y daba la impresión de que no iba a marcar nunca. Después le iba preguntando sobre Guaraní, qué pasó con Guaraní, este partido que estuvieron en la Transmi del fútbol, pero inclusive Nacional tuvo más ocasiones de gol, o sea, meritorio. Nacional fue goleado. Ganó muy bien. Ahora estuvo muy... no estuvo acertado, no tuvo acierto a la hora de definir, pero pivotó un par de ocasiones, le dio pase de gol a sus compañeros. Así como erró frente al arco de forma increíble. Sí, mano a mano. Sí. Bueno, vamos con esto. Sí, seguimos ahí, dando pelea, como se dice. Si el partido anterior lo ganamos con lo justo, y creo que lo ganamos terminando con el tanque vacío. Se dio todo y lo importante es ganar y seguir en este camino. Más que nada, sabíamos que Resi era un equipo muy aguerrido también, que sabe lo que juega, que te complica mucho por arriba, tiene jugadores también de buen pie, en la pelota parada, ni qué decir. Entonces tratamos de cuidar todos esos detalles. Creo que a pesar de que el partido tuvo varias situaciones de gol para ambos equipos, se definió por la mínima. Bueno, cerramos con ABC. Tenerlo de Pedro Saravia brevemente para no faltarle el respeto a lo que estábamos anunciando, lo de Pedro Saravia. Sí, Arielito Vera. Profesor Pedro Saravia. Realmente estamos muy conformes por el hecho que sacamos un partido complicado ante un rival complicado, en una cancha complicada también. Manifestaron de la semana que nosotros, para ser protagonistas, tenemos que salir airosos en todas las canchas que nos tocan jugar. Y bueno, nuevamente felicitar a los jugadores que son los protagonistas, se dieron íntegros, tuvimos una lectura del partido, sabíamos cómo se iba a presentar, saltando línea, por el hecho de que el rival también tiene una necesidad por sumar y bueno, conforme con el rendimiento y con el resultado. Si bien es cierto, es sumar de a 3, no le digo como sea porque yo sé que usted quiere jugar siempre bien. ¿Le parece hoy se sufrió más de la cuenta, profe, por aquellas ocasiones que no se pudo aprovechar justamente y ya podía pasar cualquier cosa sobre el final también? Sí, yo seguro que nosotros tenemos que aprovechar las posibilidades de goles que tenemos. En el segundo tiempo yo... por lo que uno ha visto de costado, ¿verdad? Y lo que se ha manifestado en la cancha, podríamos haber aumentado el resultado llegando al segundo, y por qué no pensar en otro gol más, o con la posibilidad que se dio, ¿verdad? Pero hablábamos con los jugadores, tenemos que ser fuertes, tenemos que mantener el arco en cero, sabemos que podemos llegar al gol y lo hacemos, y esperemos que en otras ocasiones podamos anotar esa posibilidad de goles que se presentan.
Hoy tuvieron una baja sensible como la de Orlando Ganalugo. ¿Qué le pareció el rendimiento de Matías Martínez y cuántas variables posee este equipo? Porque ya sufrió varios cambios en su esquema inicial alrededor del torneo. ¿Qué tienen más para dar este Nacional? Realmente, por llamarlo de una manera, tenemos un plantel que está decidido a tener la posibilidad cada uno de los jugadores de jugar. Lo hemos dicho desde el primer día, nosotros somos de mirar mucho las prácticas, cómo uno va entrenando y la posibilidad de juego. Hemos demostrado que en el tiempo que estamos en Nacional, casi el 99% ha tenido la posibilidad de jugar y están en un momento muy bueno. Jugadores que no venían jugando, el caso de Matías, Gaona Lugo con la expulsión que ha tenido, lógicamente uno analizaba la posibilidad de quién iniciaba, pero el que inicia y los jugadores que están entrando están rindiendo a cabalidad y son muy importantes para un grupo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas. Esta semana, Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para el dormitorio, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles, en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vpay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000, 1500, 2000. Está Juanma Figueredo. Juanma, ¿cómo te va Móvil Personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Conferencia de prensa de Antonio Galeano. Lograr la titularidad. El cuerpo técnico también me dio mucha confianza para poder jugar. El grupo también. Entonces, estoy muy feliz por eso. Ahora voy a continuar trabajando para poder mantener esa titularidad. Juanma Figueredo, a ver si perdón. Antonio, ¿cómo estás? Ayer ahora fue uno de tus mejores partidos en Cerro Porteño, no solamente por el doblete, sino por el rendimiento en sí. ¿Cómo estás sobrellevando esa adaptación al fútbol paraguayo? Te fuiste muy jovencito a Brasil y ahora después de mucho volvés. ¿Cómo te estás sintiendo en tu segundo ciclo, por decirlo de alguna manera, en el fútbol paraguayo? Los primeros partidos fue difícil para mí adaptarme, porque estuve mucho tiempo en Brasil. Fue otro fútbol para mí. Entonces, como digo, siempre estuve trabajando, estuve luchando para poder mantener otra vez el nivel que tenía en San Paulo. Ahora, gracias a Dios, estoy otra vez en ese nivel. Y bueno, es lo único que siempre tengo en mente, aprovechar este momento y poder ayudarle al equipo. Matías Lugo, Radio 1000. Antonio, buenas tardes. Saludo también a los colegas. Hablaba Chiqui Arce un poco de la versatilidad y lo que se complementan vos y Enzo. Él jugando un poco con la cancha más de frente. Vos, si bien no lo hiciste de lateral, decía que tenía facilidad de poder bajar unos metros, de poder ayudar con la marca. ¿Cómo hiciste para llegar a eso si estaba ya en vos o lo desarrollaste estando aquí en el Ciclón? En San Paulo tuve la oportunidad de jugar de lateral derecho, de extremo, con Hernán Crespo. Enzo es un buen jugador, le veo bien en esa posición. Nos entendemos bien en la marca a la hora de atacar, entonces siempre nos mantenemos hablando en cada partido, en cada entrenamiento de lo que vamos a hacer en el partido, y eso nos ayuda a los dos para poder estar a un nivel alto. Jorge Izquierdo, Universo 970. Antonio, ¿cómo te va? ¿Cómo ha sido aquí la diferencia que encontraste de cuando fuiste del fútbol paraguayo al San Paulo y ahora en tu retorno? Allá jugaste por derecha, por izquierda, hasta que también has sido probado en ambas posiciones. ¿Cuál es la que te sienta mejor? Porque te vimos hace poco jugando por izquierda, desdoblando, haciendo diagonales muy bien, y ahora por derecha también cumpliendo una muy buena función. Si te toca elegir, ¿en qué posición te sentaría mejor? Me quedaría con jugar de extremo derecho. Desde la selección estoy jugando de extremo derecho, tengo idea de juego, tengo velocidad también, tengo buenos centros, entonces me mantendría en extremo derecho.
Ernesto Jiménez, Radio 180 AM. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos. Te estamos viendo también últimamente encargarte de las pelotas para ya sean los tiros libres, los tiros de esquina. Eso también habla un poco de la confianza que va agarrando. Lo charlas también con el profe Chiqui sobre eso. Si el profe Chiqui me da esa oportunidad de probar faltas, de probar corners, en los entrenamientos estaba probando también, estaba entrenando mucho, estaba trabajando mucho. Entonces él me da esa confianza. Para mí es muy importante también eso. Pelota parada importante para mí y me toca aprovechar eso, continuar trabajando, continuar entrenando para que pueda salir algo con las faltas que puedo dar. Matías Cuevas, Radio Chaco Borel. Antonio, un saludo para todos también. ¿Cuáles son las indicaciones específicas que te da Francisco Chiqui Arce más puntualmente en estos últimos partidos jugando con Enzo Jiménez de lateral? Si las indicaciones que te da es que vos ganes la línea de fondo y tires el centro, que le dejes la pelota a Enzo y que él con espacio tire el centro, ¿cuáles son las indicaciones específicas que te da Francisco Chiqui Arce? Las indicaciones que me da es siempre llegar al área, cuando llego a línea de fondo, tirar centro, de poder ayudarle a Enzo también en la marca. Eso es lo fundamental para él, el ida y vuelta. Por suerte estoy trabajando bien, estoy físicamente bien también para poder ayudarle al compañero en la marca, en el ataque también. Y eso es lo que siempre nos dice, mantener eso, el ida y vuelta. Hacemos una segunda ronda de preguntas. Pedro Torres, Tío Sport. Antonio, ¿qué diferencia encontrás en Antonio Galeano en este paso en Cerro? Desde que llegaste acá a Paraguay hasta este momento, donde quizás es el mejor hasta ahora de lo que tenés acá en Barcelona. Para mí lo mejor es que estoy más confiado, estoy trabajando mucho desde que vine en Cerro. Tuve un mal momento, pasé por un mal momento también, familiar también, estuve mal mentalmente, pero bueno, el trabajo es el que me mantiene siempre en alto, por eso estoy en un buen nivel. También agradezco a los compañeros, al grupo por ayudarme, al cuerpo técnico también, ellos me ayudaron bastante para poder estar bien en alto siempre, y yo creo que estoy en un excelente nivel y eso debo aprovechar. Juan Martilleredo, ABC Carbón. Son muchas veces situaciones que no se tienen en cuenta, Antonio, ¿no? Lo que uno pasa personalmente y fuera del campo de juego y cómo influye evidentemente en tu rendimiento. Aparte de eso, si puedes detallarnos un poco más sobre eso, cómo fuiste superando ese momento de adversidad, a lo mejor también qué pudiste adquirir en el fútbol brasileño, que a lo mejor no tenías hasta antes de ir ahí. Del fútbol brasileño adquirí mucha confianza, mucha actitud. Hernán Crespo me dio mucha confianza al jugar, me dio libertad también. Eso traje también acá. Chiqui Arce también te da eso, te habla mucho, te habla en entrenamiento, te habla en los partidos que tienes que hacer, y eso para los jugadores es muy importante. Para mí también es muy importante esa confianza del entrenador, y por eso estoy en un gran nivel ahora. Toca aprovechar eso, aprovechar la confianza que me da cada compañero, cada cuerpo técnico, y continuar por el objetivo que tenemos. Matías Lugo, Radio 1000. Bueno, Antonio, hablando ya de tu gran momento, de que llegaron los goles, del gran rendimiento que estás teniendo, imagino que en tu cabeza estaría algún posible llamado a la selección, seguro trabajas para eso. Claro que sí, siempre tengo en mente un sueño para mí estar en la selección mayor. Estuve en la selección de base, pero también tengo un sueño de estar ahí en la selección mayor. Estoy trabajando para eso, estoy esperando también ese llamado. Yo estoy tranquilo, estoy trabajando tranquilo y todo llega solo. Jorge Izquierdo, Universo 970. Antonio, ¿cómo ves en cuanto a lo futbolístico el ritmo de juego que tenemos en el fútbol paraguayo? Porque está claro que tu paso de Brasil, entre estadual, Copa Brasil, Campeonato Brasilero, Copa Libertadores, se juegan prácticamente cada 2 o 3 días. Hoy día en el fútbol paraguayo, ¿cómo asimilas eso? Porque ahora hay una seguidilla, hubo eso en el semestre pasado entre Copa y Campeonato. ¿Cómo asimilas vos? ¿Cómo ves esa parte? ¿Si ha evolucionado o falta que nos adecuemos más, falta acostumbrarnos más en la parte futbolística? En la parte futbolística falta adecuarnos un poco más. El fútbol brasileño todos saben que es muy intenso, se juega cada 2 o 3 días. En el fútbol paraguayo no tenemos esos campeonatos, pero también es muy intenso también. De eso me di cuenta ayer mismo.
los equipos son muy buenos, atacan mucho, bueno, y hay que destacar también el fútbol paraguayo, que es de garra, y mucho trabajo también. Entonces eso no tiene Brasil, por ejemplo. Brasil es muy táctico, es muy intenso, entonces el fútbol paraguayo tiene eso. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Antonio, ayer lo vimos, ya han ido bien, abandonar su arco para ir a saludarte. Quedó demostrado que hay una buena relación. Quería tocar un poco de ese punto. ¿Qué te dijo también después de dejar su arco para ir a saludarte? No, Jan es un amigo, desde que llegué me recibió bien. Él jugó en San Pablo también, él sabe cómo es en San Pablo. Siempre me habla, siempre me da confianza. En ese gol me dijo, es tu día, es tu momento, entonces quiere que aproveche. Eso para mí es importante, que Jan hable siempre bien de mí. Un buen arquero, un buen jugador. Y eso es lo que me dijo Jan en el gol. Matías Cuevas, Radio Chaco Urán. Ayer en tu primer gol, Antonio, en el primer gol de Cerro Porteño, parecía casi un resumen de lo que el hincha de Cerro Porteño esperaba de vos cuando viniste. Tu velocidad, tu explosividad, de picar el espacio, de pedir el balón, y también el pase que te da Carrascal. ¿Cómo definirías la importancia de jugadores como Pachi Carrizo, como Carrascal, a la hora de hacer la labor de picar el espacio y buscar una oportunidad para el gol? Pachi Carrizo, Carrascal, Robert, son buenos jugadores. En los entrenamientos estábamos entrenando mucho eso. Yo también le hablaba a ellos, le hablaba de cómo soy cuando juego. Soy muy de ir al arco, entonces Carrascal estuvo entrenando conmigo eso. La misma cosa Pachi Carrizo, entonces gracias a Dios pude dar ese pique. Él me dio, por suerte, y pude convertir el gol. Cerramos así la Ahí está. Antonio Galeano, en conferencia de prensa, la tira de Cerro Porteño ayer en el triunfo ante Tacuarí, autor de un doblete, así que pasaron las palabras del ofensivo de Cerro Porteño. Para el partido del viernes ante Sol de América, Juanma, ¿hay bajas, hay retornos? ¿Cómo está el tema? Habrá que ver lo de Alberto Espínola principalmente. Después, en cuanto a bajas, al menos después del partido de ayer, terminaron todos bien, sin ningún tipo de inconveniente. Tampoco hay suspendidos. Ya recuperó a Rolón para el partido ayer de Tacuarí, decidió no utilizarlo. Viene trabajando bien Cerro Porteño en ese sentido, también en la zona defensiva. Mira que al final, perdón que te interrumpa, no sé si coincidimos acá con los muchachos, pero al final le vino muy bien. Enzo está jugando y con Antonio Galeano, que al tenerlo a Enzo, él se libera más para buscar inclusive por adentro, hacer diagonales, algo que no lo hacía anteriormente. No sé, por lo menos ayer contra Tacuarí. Ayer marcó Arce eso, sí, porque en un momento... Contra el 12 también habían hecho eso. En un momento del primer tiempo ayer dijimos eso, que los mejores centros los tiraba Enzo. Ayer los mejores centros, y bueno, el centro para el gol de Zamudio en el segundo tiempo es muy bueno, centro de Enzo Jiménez, pero para decir que no solo jugó contra equipos chicos, que no le dieron una marcación importante. Contra Libertad jugó casi todo el partido, Libertad atacó mucho y Enzo Jiménez estuvo bien, porque reemplazó, o sea, él fue a la posición de Carlos Rolón, que se lesionó en el primer tiempo del partido en La Olla, y cumplió muy bien ante el escepticismo de algunos que decían, no va a poder marcar, ¿verdad? Porque Libertad subía con dos hombres constantemente sobre el sector izquierdo, lo tenía también ahí a Melgarejo, y anduvo bien en estos partidos en apoyo, anda muy bien porque sea lo que estaba mencionando, y ayer dijo, rescató Arce en la conferencia, le da a Galeano la posibilidad de pisar el área, no solamente ser un hombre de desborde, sino que le pasa a la espalda, y para el lateral de esa zona es muy complicado, como fue ayer para Néstor Jiménez. Yo Galeano lo he visto también en otro rol, de saber meterse más por el medio y ser mucho más participativo en lo colectivo. Es más, me parece que cuando él se mete por el medio también libera ese callejón para que Enzo Jiménez vaya para ese lado. Creció mucho Antonio Galeano, individualmente, jugador voluntarioso, y que siempre lleva al equipo para adelante, y ahora le suman los goles. Es que Chiqui Arce habló en un momento dado en la conferencia de los recorridos que hacen sus jugadores, y creo que parte de la mejoría del equipo está en eso justamente, en defender bien por ese costado derecho con Enzo y con Toño, y que también la parte ofensiva ha mejorado sustancialmente con profundidad, con eso que le gusta al Chiqui Arce, que siempre hablábamos. En la previa estábamos hablando de eso, de que Enzo y Toño, más allá de que puedan equivocarse en algunas jugadas, los caminos, de por dónde atacar,
le dan esa capacidad de desborde, de desequilibrio y entendimiento, que es lo que se vio últimamente para que Cerro explote futbolísticamente de mitad de cancha para arriba de otra manera, las virtudes que tiene. Juanma, ¿Bolivia tiene amistoso? No. Moreno Martín ya va a estar disponible. Ya va a estar disponible, sí. Él llegó esta mañana a nuestro país, mañana se presenta a entrenar nuevamente con sus compañeros aquí en Cerro Porteño. Claro, a diferencia de lo de Pica. Eso es importante. Sí, porque Pica probablemente hasta podría jugar mañana y creo que la delegación llega el jueves, a diferencia de los otros equipos que recién juegan entre el domingo y el lunes, especialmente Olimpia y Libertad, que son los que han aportado mayor cantidad, medio que está muy justo, capaz lo lleve al banco a Pica Lucena, por eso te preguntaba lo de Moreno Martins. Entonces él va a estar disponible, más allá que el titular seguramente volverá a ser Fernando Romero. Yo creo que lo de Ángel Cardoso Lucena inclusive sería baja directamente para el partido del viernes, porque él llega la madrugada del jueves, incluso las primeras horas del día, y no va a tener prácticamente entrenamiento, va a ser esa tarde, generalmente recreativo, y después ya al día siguiente partido. Yo creo que Lucena no va a llegar al viernes al partido contra Sol de América. Gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, cómo no, saludos para todos. Adiós. Me preocupa lo de Olimpia. Bueno, porque iba a cerrar con lo ya que habló Toño. Viste que ayer Chiqui le atendió también, ¿eh? ¿Qué pasó con...? No, porque casi todas las preguntas eran, y acá también era insistir con el tema de qué fue lo que pasó para que el Toño Galeano de la apertura, muy resistido, muy criticado, hoy en día, ustedes ya hablaban inclusive de los movimientos que hace, y Chiqui primero, yo pensé que iba a hablar de una cuestión de adaptación a la ciudad y todas estas cuestiones, porque él habló de San Paulo y dijo, no solamente el club, ciudad, pero después me parece que dio a entender que Galeano vino creyéndose. Yo vengo de ser titular con Crespo y entonces yo por default voy a ser titular, y después le dijo rarito lo vino, y ahora como que me parece que aterrizó. Es lo que yo siempre suelo decir, que los extranjeros que vienen, y ahora voy a sumar también a los paraguayos que juegan afuera, creen que el fútbol paraguayo es fácil, que van a venir acá. Yo creo que es mal paraguayo que vuelve que el extranjero. Y a la pisadita nomás cree que van a jugar acá. No, por no conocer Paraguay, ¿verdad? Pero el que viene, porque famoso el paraguayito viene para Navidad a Buenos Aires. Cierto. Acá está, sí, viene. Además, se cree superior a todo. Así mismo, medio. Yo sé todo. Pero sumarle que en el tema de Galeano, él venía de ser titular en San Paulo y con Crespo, que en ese momento era figurita difícil, era. Y ayer metió el bailecito en el primer gol. Chiqui mismo lo recordó, dijo, jugaba con Crespo en el San Paulo de Crespo. Yo creo que él le tiró todo cuando diciendo... me preocupa Olimpia. Pero no jugó. ¿Usted no le preocupa Olimpia? Ya sé, yo estoy leyendo la mente de Ariel. Tengo cosas más importantes en que preocuparme. Casi me dijo, pero vamos a dejar ahí. Ahora vamos a Olimpia. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Además, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta: celular Samsung A03 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 154.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 89.000. Contactanos al WhatsApp 0991670000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré, y disfrutala con tu hierba preferida, Pantano Limón, Cuña Guapa o la hierba Indega clásica, que es para el mate, tereré y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Me preocupa Olimpia, está alejado, y no sé qué va a pasar, no sé cómo va a retornar, porque me hubiese gustado un campeonato con
esa definición así quemante, con 3, 4, inclusive. Yo pensé que íbamos a estar con los 3 candidatos todavía. Pero no se está, porque postergaron el partido. No, ya sé, Dani, pero... o sea, ¿vos crees que la tabla refleja? La tabla le va a jugar una mala pasada psicológicamente a Olimpia. No, yo creo que inclusive desde lo estratégico, para mí le vino bien la postergación en el tema de... Tendrá una seguilla como tendrán todos, pero se supone contra rivales, entre comillas, más accesibles. O sea, Cáceres ha tenido un tiempo que no debería haber tenido, pero tiene gracias a la convocatoria, producto también de haber consolidado algunos jugadores como Bueno, pero Mateo eso Gamarra. es cuento, Ya, eso es cuento. no es cuento, no es cuento. No, claro, si está... ella viene trabajando hace cuánto tiempo, ya hizo pretemporada con... No, pero a ver... ¿qué más? Ahora sí era un técnico nuevo, Mezcallo, pero Julio Cáceres que... No sé, solamente voy a creer eso si me decís, no, ¿sabes qué? Puntualmente fulano de tal se va a recuperar, fulano de tal está habilitado. No sé, creo que es el caso de Derly González que va a retornar. Y Cardoso. Sí. Fernando Cardoso. Bueno, y Gastón Olveira. O sea, y bueno, por ese lado me parece más bien positiva la pausa. Más que por el ficto, me parece lo que puede preocupar de Olimpia el rendimiento en los últimos partidos. Porque numéricamente tiene que asustar la distancia en la tabla. Pero ¿sabes qué? Agregarle para eso que vos no estás rindiendo. Yo coincido con lo que dice Dani, porque yo le he visto también físicamente algo tocado a los jugadores de Olimpia, que puede servir mucho este periodo de pausa para reajustar en lo físico y limpiar la mente y tomar un impulso para volver a ser el Olimpia que con Cáceres ha llegado a tener un rendimiento óptimo. Te agrego, tiene a su favor que ya pasó por una situación parecida, ¿cierto? Cuando llegó a perder hasta con Tacuarí, ¿recuerdan? Pero después levantó totalmente y le ganó bien a Cerro el Clásico, empezó a tener una seguilla de buenos partidos, hasta que volvió otra vez a tambalear. Marcos Gómez acá y él dijo que vino muy bien esa pequeña pausa de reajuste físico. Claro, eso fue en la recta final de la apertura con el tema del famoso ciclo asiático, donde Olimpia recuperó, pero sin ir a lo que vos la vez pasada decías, no, pero eso parece más una ruleta, más algo azaroso, que puede ser. Yo voy nomás a lo siguiente, Bruno. Olimpia venía mal. O sea, la última imagen que dejó en la cancha de Guaraní, el famoso mereció perder. Contra Nacional compitió, pero siempre daba la sensación que el rival lo podía superar. Entonces, esto es como el boxeador que cuando te están ganando el round, vos lo que querés es que suene la campana para ir a descansar un poco y barajar nuevamente. Si en el fixture te decía que después de haber sufrido contra Nacional Guaraní era Libertad, allí yo me refiero a eso de decir, Federico informado, Libertad quería jugar a pesar de los 3 convocados, Olimpia buscaba, bueno, ¿sabes qué? Entonces, además de lo que ya los compañeros citaban de cierta frescura física que se puede recuperar, mira que llega en un momento oportuno. Yo entiendo que la tabla impacta en estos momentos, pero... Está a 7 puntos, ¿verdad? Pero con un partido ¿Vos sabés lo que es 7 puntos? Sí, pero un partido menos. Y bueno, pero ese partido menos, ¿cuándo se va a jugar? Ya va a jugar ya 2 partidos antes... Bruno, no sé, con eso que decís, pueden ser 10 con Cerro Porteño porque Cerro juega primero el viernes contra Sol. No, por eso. Entonces, sí, el tema de la distancia es... A mí me parece preocupante lo de Olimpia. Porque... Pero supongamos, si hubieran jugado Olimpia Libertad el fin de semana pasado, y si Olimpia hubiera perdido, esta sí iba a ser la tabla... Y como venía Olimpia, tampoco iba a entrar en la categoría de sorpresa, pero también, o sea, en los duelos directos, y especialmente en esta era Cáceres, a Olimpia le ha ido bien. Pero yo no te hablo de haber jugado o no contra Libertad, yo te hablo de el impacto psicológico, claro, de los números, pero más que nada el tema del rendimiento, porque Olimpia se fue a la pausa y vos agarrás a hacer una toma de los partidos y no hay convicción, no hay fútbol, no hay... Entonces son demasiados factores. Y bueno, pero ¿en qué sentido le viene bien? Recuperar jugadores que iban a volver, aunque porque los Derly González y compañía, Fernando Cardoso, iban a jugar contra Libertad, si no se postergaba. No, o sea, no iban a, porque ellos son el motivo de que se haya postergado. Porque uno... Y no, por eso te digo, vamos a suponer que no se... Claro. Si no, yo entraba en el terreno de la suposición de que si no se postergaba. Pero entonces, esto, o sea, el propio Richard Ortiz, vos sabés que a Richard como en la selección se lo ve siempre fresco. Y en Olimpia, y no es solamente una cuestión de Ortiz, yo creo que también es cómo está compuesto, o sea, los laterales. Olimpia con Cáceres se ha acostumbrado a tener laterales defensivos.
Y vos, ese equipo grande, los laterales deberían ir. Acá recién estamos hablando que lo de Toño es por lo de Enzo. Coyote está jugando bien. Ni hablar lo de Libertad. Olimpia es pelota larga, perfecto como plan A, pero dame un plan B que también esté un poco acorde. No, últimamente pelotazos puros. No, quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son los partidos que tiene Olimpia previo al choque contra Libertad? ¿Cuáles son los partidos ahora de Olimpia? Este fin de semana, ¿contra quién juega? Guaireña Ciudad del Este el domingo. De la tarde. Y si vos estás con el tema psicológico, lo que Fabio acaba de decirte. Claro, sí. No, el viernes si le gana Cerro a Sol va a ir a 10. Porque, espera, a ver, yo lo que quiero también que se entienda es que esto pues es mucho de psicología. Y vos no entrás de una manera cuando no se te presenta una situación. A ver si me hago entender. Los jugadores saben, van a estar a lo mejor a 10 o a 7. Sí. O a 8. ¿Verdad? Sí, son los 3 escenarios. Bueno, pero es mucha la distancia. Entonces vos entras obligado, vos entras presionado, vos entras... a lo mejor no vas a entrar cuando vos estás en una situación similar hasta antes de la pausa, ponerle que estaban ahí todos peleando. Porque inclusive desde lo táctico y desde lo mental, vos entrás, por ejemplo, a buscar desesperadamente el gol de entrada, vos querés... hay ansiedad y eso te puede jugar en contra. Eso le puede jugar en contra a Olimpia. Tampoco en la semana practicás con los dientes afilados como si tuviera 2 puntos, ¿verdad? Porque es así. Por eso muchos hablan de la postergación, que hay veces que es nociva. Está lo que se llama la foto de la tabla que hoy muestra y que puede mostrar el sábado a 10 puntos. Es mucho, o sea, vos estás tratando de reconstruirte como equipo y tenés que hacer el cálculo, tener todo lo que te queda y que aún así no te alcanza, no te puede alcanzar, ¿verdad? Porque lo demás suman. Yo creo que demotiva bastante. Y aparte Olimpia no está haciendo muy bien, pero a mí me parece que un día de entrenamiento no es mucho, pero los jugadores consiguieron que no se entrene el fin de semana, cuando el cuerpo técnico quería entrenar y no se entrenó. Los jugadores consiguieron que no se entrene ayer, por ejemplo, día libre. Ellos plantearon, no estaba en la idea de Pablo Rosso y Julio Cáceres dar un día libre, pero dieron día libre, domingo. Entonces tampoco hay mucho, no están los muchachos ahí tampoco. Pues perdón, pero yo no sé si escuché bien. No. Sí, claro. Pero Cáceres, Julio quería entrenar y los jugadores no. Julio Cáceres y Pablo Rosso eran de la idea de seguir entrenando normal y los jugadores pidieron un día libre porque aceptaron que se entrene doble turno, jueves y viernes. Sábado que creo que fue un turno nada más, y domingo libre. Ayer tuvieron un día libre los muchachos de Olimpia y hoy a comenzar de vuelta para mirar el partido de ¿el domingo? El próximo domingo. Claro, muchos dicen que, bueno, si se jugaba viernes Cáceres, lo hablamos con Johnny otra vez, que si se jugaba viernes Cáceres no quería el libre domingo porque estaba muy cerca, pero que aflojó, aceptó, porque el partido va a ser finalmente el domingo. Suena con cierto asidero, pero también es cierto que lo que están hablando, si se habla de recuperación, ¿verdad? Sería bueno que practiquen todos los días. Más de un plantel que tiene su historia ya con este tema de acá me dice que vez, ¿o no? el sábado hubo muchas críticas, Bruno, contra Tito Torres. ¿Qué pasó el sábado? Tendencia, supuestamente estuvo en un conocido pub. En el Twitter. En su día libre, de verdad. Tenía libre el sábado a la noche. Sí. O sea, bueno, si ayer tuvo libre, pero fue tendencia. Podía dormir hasta el mediodía. ¿Cuál es el problema? O no hay compromiso. Yo si fuera él no saldría. O si fuera jugador de Olimpia estando en la situación que está, laburaría full, no estaría pidiendo día libre. No está la situación. Ahora si vos sos puntero, el equipo juega bien, bueno, perfecto, tenés libre, anda farrea. Pero cuando las cosas no caminan y hay mucha tensión, mucha presión, me parece que lo mejor es manejar la situación. Vos sos coherente porque la otra vez dijiste con el tema Patiño, si no también las cosas se radian, mío. No, vivo en un termo. Bueno, mete títulos, Ariel. Vivo en un termo. Felicitando y te saltó de vuelta. No podemos. No, una forma de decir, no salgo. No voy a darle bala a los muchachos, ¿me explico? No alimentas el morbo, ¿verdad? Sábado a la mañana hubo la práctica. Torres salió el viernes a la noche, dice. Pues no vamos a estar haciendo farándula, muchachos, vamos. No, pero es bueno informar que el día libre fue el domingo. Es bueno informar que el día libre fue el domingo. Está también lo que aporta Johnny el sábado a la mañana, ¿verdad? Fue el último día y volvieron a la práctica hoy. Yo hacía hincapié en lo del domingo, lo de Torres no sabía realmente, pero eso lo agregan ellos.
Y también habla de una falta de compromiso también, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hablar de esto? Si está dentro de lo que es el fútbol, hace parte, sí. No digo lo tuyo, sino me parece muy... Yo levanté la oreja cuando vos dijiste Julio Cáceres quería entrenar, pero los jugadores pidieron libre. El sábado también, acá con los muchachos. Pero acordate, Bruno, que cuando deja Salgueiro y después viene Álvaro Gutiérrez, que Gutiérrez quería entrenar doble, una de las razones por las cuales el plantel le dice a la gente de arriba que se vaya Gutiérrez y que entrene Cáceres, que Cáceres sacó la concentración, por ejemplo. Con Cáceres aceptó que el plantel no concentre, que el plantel en aquel momento no quería concentrar. Y después vinieron los éxitos, todo, ¿verdad? ¿Cómo se dice, verdad? El tema de los resultados. Pasa que los resultados no son buenos, los rendimientos no son buenos, se salvan poco hoy en día. Porque esto es así, los últimos 3 partidos. Voy a agarrar los 6 partidos anteriores, para ahí era otra la realidad de Olimpia, pero los últimos 3 partidos y esta tabla que debe preocupar. A mí sí, si soy dicho Olimpia, me preocupa ya con 28 y 21 demasiado, para un equipo que hace 4 fechas estaba arriba. Mira, ayer por ejemplo, imagínate ya vos el paso que dio Cerro. Cerro ayer aseguró la Copa Libertadores de América. Ayer Cerro oficialmente se anotó para el 2023, independientemente en qué lugar. Pero si no es campeón va a ser un... No, ya sé, fracaso. Dani. No, por eso. Ponele X, pero ya... Está. No, ya sé, está bien, una cuestión de tiempo. Pero... O sea, no va a llegar como el año pasado, que a la última fecha tenían que ir a la cancha Nacional a ganarle a Nacional para entrar como Paraguay 4. Pero yo creo que a lo que vos comenzabas, y yo sí estoy contigo en el tema de la preocupación del hincha, no es una cuestión netamente matemática, sino... Pero también es matemática, porque psicológicamente le impacta. El jugador, pues, como dice, no vive en un termo, decía recién, yo viviría en un termo, dijo ahora, y el jugador pues no vive en un termo, o sea, él sabe... Pero ¿sabes lo que voy a decir en el tema matemático, Bruno? Donde yo estoy de acuerdo, también la forma, porque esa preocupación con la que vos arrancabas el debate, te aseguro que no se hubiera dado si ayer fallaban Nacional y Cerro. Porque primero matemáticamente la distancia no iba a ser 7 y después profundizamos un poco y decir, Nacional ganó como siempre, aguerrido, golpea y hasta no sufrió. Y Cerro, el equipo que venía sufriendo y que tenía empates traumáticos, metió 5. Entonces el hincha Olimpia dice, espera, estos se despertaron. ¿Y nosotros? Claro. Yo creo que va y están a jugando, eso. Dani, y están jugando, están compitiendo. Sí, pero... O sea, porque competir no es la misma cosa que vos tengas 10 días libres y encima... cuenta Federico que quería entrenar el técnico y los jugadores pidieron libre. Yo hasta te diría que si el fixture, capaz, y acá volvemos otra vez al campo de la suposición, no era Libertad y era, no sé, te pongo como ocurrió aquella vez, el 12 de octubre, para no entrar en este desfasaje le hubieran dicho, y por lo que ustedes decían con el tema de lo psicológico, vamos a jugar nomás igual. ¿Cuántas veces hemos visto equipos de los poderosos que tenían convocado diciendo nosotros vamos a jugar nomás? Mira, te digo una cosa, para ir a Edgar. Olimpia ahora tiene que jugar contra Guaireña este fin de semana. Ciudad del Este. Después va contra Tacuari. El miércoles. Después juega contra Ameliano. Domingo. Y después el combo Libertad Cerro Porteño. Miércoles y sería domingo nuevamente. Y acá te voy a... El partido contra Tacuari tiene un condimento después de todo lo que... te voy a poner todos los condimentos. Guaireña perdió ahora el... contra Ameliano perdió. Contra Ameliano. Es rarísimo nuestro campeonato, será. Rarísimo. Guaraní venía a jugar muy bien, ganar la Olimpia, perdió 3-0 con General Caballero, sin sacarle mérito a General Caballero. Visto que jugó muy bien General Caballero. Sí, jugó muy bien. Muy bien General Caballero. Bueno. Después viene Tacuari. Motivación ya sabemos, Tacuari. Después Ameliano. Ya estos equipos están pensando en el tema de promoción del descenso, Sudamericana. Y después tenés el Libertad Cerro Porteño. Libertad va a estar peleando todavía, seguramente, supongo, directamente el campeonato, y Cerro Porteño también. Y Cerro juega en la nueva olla. O sea, todo es adverso para Olimpia. Olimpia Borogó, todo proyectado un camino tenebroso, oscuro, acá el Sepulturero Sogó, disculpame. Yo estoy solamente preguntando y el tirando. invierno más o menos que está celebrando Olimpia. No. Esa es tu especialidad, no. A mí no me metas en ese tema. Estoy solamente... Digo, gana mía, dijo, oye, no, puede ganar.
pero desde lo psicológico y el rendimiento deportivo yo le pregunto. Por eso dije, a mí me preocupa Olimpia, dije. ¿A usted no le preocupa? Esa fue la pregunta. Yo lo único que voy a decir, Bruno, es que si Olimpia no le gana a Guaireña, se baja el campeonato. Chau campeonato para Olimpia. Y es lo que... o sea, vos ya sos lo más próximo. No, ahí, no. Mira, y Ariel, y vos te quedás callado. Acá ya él está no, pero mira, en serio. Contra Guaireña ya chau, dice... Con todo respeto. O si no, vos mismo dijiste ya, lo psicológico va a jugar un papel fundamental. Cerro a 10, o no importa, a 7 puntos. Y Olimpia no gana su partido con Guaireña. ¿Libertad contra quién juega este fin de semana? General Caballero. ¿De local juega Libertad? Libertad de local. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal, viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar. Sí se puede. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestro combustible vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto. Tradicional paraguayo. De sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. Pomelo con etiqueta negra Fortín. La auténtica tradición. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. El tema de los supuestos gestos de las botellas, porque en un momento dado nosotros cuando estábamos transmitiendo comenzaron a silbarte, a tirarte cosas, después fue no sé si un pasapelota a alguien, pero del Club Cerro, echó una botella, entendían como que las 3 botellas hacían referencia a las 3 Copas Libertadores de América. Bueno, hizo tendencia en Twitter, el hincha opina, es más Iván Almeida que el partido del Cerro. No, yo creo que obviamente hay toda una historia detrás del apellido, no de Iván. Hay toda una historia detrás del apellido. Si bien yo tengo una final de Copa Libertadores y soy vicecampeón de América, y yo sé que la intención de Cerro siempre es tratar de llegar a una final de Copa Libertadores y nunca pudieron. Capaz esa es la envidia que pueden tener ellos hacia mí, pero la envidia mayor viene hacia Ever Almeida, que es tricampeón de América, campeón del mundo, y bueno, yo llevo ese apellido, me imagino que va a ser por eso. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y viene con un práctico cierre-receive que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, a todos les gusta. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. Iván, está claro que tu sueño como Marcás y tu gran aspiración es dirigir alguna vez en el Olimpia, pero en el tiempo, por esas cosas la vida, alguna vez te toca la puerta a Cerro. ¿Qué pasa? No, con todo respeto y con todo respeto a la gente de Cerro, yo de por ahí no tengo la historia que tiene Ever Almeida, pero
pero yo nací dentro del Olimpia, mamé la historia del Olimpia, yo tengo un apellido que para el Olimpia es demasiado significativo y yo no puedo faltarle al respeto a todo lo que ha conseguido Ever Almeida, yendo en contra de la decisión que él ha tomado toda su vida, de respetar al Olimpia, no haciéndose parte no haciendo el apellido Almeida parte de Cerro Porteño. Es una decisión que él ha tomado y nosotros como familia tenemos que respetar por el apoyo que le da el Olimpia siempre a él, por el cariño que le da el hincha olimpista a él, y eso nosotros como familia lo vamos a respetar toda la vida. No va a haber un Almeida jamás que se ponga la camiseta de Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Cuecuganco, Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribiros al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país, garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. Bueno, perdón, el tema precios de las entradas están para... teníamos el tema organizativo de Sol, Luis Alfonso Gianni, viernes 30, 18:30 horas. Viernes. Gradería 30.000 guaraníes, platea 70.000 guaraníes, entrada en venta desde el 27, que mañana. Niños menores de 10 años no pagan. Bueno, estacionamiento interno para el público en general no habla, pero sí para prensa sí está el tema del estacionamiento siempre allí. En la cancha de Sol entonces 18:30, mira, arranca un poquito más. Pero repetimos otra vez, Federico, los precios. 70.000 la preferencia, 30.000 la gradería y los menores de 10 años tienen acceso libre. 70 y 30.000 los precios. Los únicos dos precios, sí. Y habla también incluso en América de Socios al día y vitalicios del club. Pueden canjear sus entradas el miércoles y el jueves en la sede social de Quinta Avenida. Para redondear y escuchar una voz por... No sé si quieren entrar. Federico, ¿cuál es tu pensamiento sobre los Olimpia? No, yo estoy de acuerdo. ¿El hincha Olimpia debería estar preocupado o no? El hincha Olimpia está preocupado, claro. Está preocupado. Claro, está preocupado. Si ve que los que tienen un partido más ganaron, Nacional gana con su misma cuota, pero en los futbolísticos estuvo arriba un gol, Cerro goleó, se tapó. Porque si 2 se le empataba a Cerro la otra vez, iba a tener otro sentimiento el hincha Olimpia, ¿verdad? Que hace cuántos partidos que no gana, que bueno, y la Copa Paraguay quedó fuera muy mal allá de los incidentes, 4-0 el primer tiempo. De hecho la otra vez estamos recordando el último partido que Olimpia gustó y ganó, así como dijo Arce ayer, sin golear, fue el clásico, que uno decía, no, esto... A mí me gustó mucho contra Resistencia, pero fue el principio de varios empates. Cuando con Nuevo nos decía, bueno, con esta actitud tienes que salir a ganar siempre. Después le ganan 12, como ustedes dicen, sin sobrarle mucho. Y después viene el bajón, y aparte de este tema de los jugadores, ¿verdad? Que, no sé, tendrían que haber adoptado otra actitud. Vamos a entrenar todos los días. Más allá que jueguen viernes o domingo contra Guaireña, queremos levantar esto. Eso hace a los equipos campeones, como ustedes dicen, cómo festeja Nacional sus goles, que se tiran todos uno encima del otro, más allá que es el que menos tiene en la logística. Y yo estoy de acuerdo con Fabio, yo creo que si Olimpia no gana el domingo, se baja el campeonato, así de simple, porque sí, el viernes ya puede, el domingo, no gana el domingo. Y sí, porque va a ser una diferencia muy grande. Sí. Hacemos los cálculos. Pero en el hipotético caso que Cerro le haya ganado a Sol. No, pero hacer los cálculos, Dani. Hace época de Trovato, hace época de ahora, y cuando hablamos, cuando llegaban al clásico, uno arriba 5 puntos del otro, no había forma. No había forma. Y el cálculo me dice que por más que Cerro empata, Olimpia no gana.
me dice que pueden llegar al clásico 5 o 6 puntos uno encima del otro. Y ahí ya es muy difícil por todo lo que vos decís, por el tema primero psicológico, ¿verdad? Cosa que ya sea el partido tuviera ganar, pero lo tenés arriba un partido de vuelta al otro, que después se recupera y gana. Entonces, para mí si no gana el domingo también y después no hay que campeonato para Olimpia. Uno sabe cómo va a volver Libertad y cómo va a volver Olimpia después del parate. Libertad, por ejemplo, los hinchas que, bueno, estos son hinchas de verdad. Ellos quieren ganarle a Guaraní el miércoles, dice la pucha. Al final programado el partido, nuestros 3 mejores jugadores con la selección, me hizo un hincha de Libertad, ¿verdad? Que está en el tema Copa Paraguay, por la rivalidad con Guaraní y toda otra cosa, pero para mí sí, por más que sea irregular el campeonato, que Guaireña le gana todo, después pierda como perdió el viernes pasado, pero para mí si no gana Olimpia el domingo, no le alcanza para llegar a la última fecha contra Nacional con posibilidades de ganar el campeonato. Ariel, vos sos que pensás más o menos diferente, ¿verdad? No, yo digo que, a ver, planteamos a partir de una derrota, pero el tema también que Olimpia puede ganar, así como cerró, parecía ya quedaba atrás hace rato. Derrota, o sea, no derrotista, sino porque la pregunta, Bruno, el tema de la preocupación, ¿por qué sería? No, lógico. Yo estoy hablando por qué sería la preocupación del hincha de Olimpia. Después está el tema que gane todos los partidos bien, pero en el tema de la preocupación me sumé a Fabio que si no gana el domingo, me parece que el campeonato ya va a ser queda complicado. postergado. El tema de la agrupación radica en el rendimiento, está lógico, eso es lógico. Hace rato que Olimpia no gana y si uno revisa los partidos que jugó, incluido una goleada frente a Libertad 4-0 en Copa Paraguay, y después podemos rescatar el partido con Resistencia, que con Nuevo Olimpia mereció algo más. El resto empató y perdió muchos puntos en los últimos tiempos. Y a esto hay que agregarle si Cerro confirma también esta levantada. Me parece que el partido contra Sol de América va a confirmar si Cerro realmente se consolidó, si recuperó la confianza y si recuperó la memoria futbolística. Porque Cerro hasta el partido contra Tacuarí, de repente te juega bien uno, parecía que iba a venir ya la recuperación y después cae otra vez en picada. Y sabemos que Cerro, recuperado futbolísticamente, fuerte, con confianza y con seguridad, es difícil de pararle. Nacional no sabemos todavía, yo creo que es candidato, pero habrá que ver si en las últimas fechas no le pasa factura el plantel corto que tiene Pedro Sarabia. Conste que ayer se las ingenió Pedro, porque aparecieron jugadores que normalmente no son titulares. A ver, Matías Martínez, Gustavo Caballero, Morel, y igual en una cancha complicada. Fleita, por ejemplo, había arrancado como titular contra Olimpia, ayer no. Sí. Y el partido anterior a ese tampoco, o sea, va alternando. Morel suele jugar cuando no es contra los grandes. Claro, ayer era ideal para que el sub-19 acumule minutos, claro, y es lo que hizo Pedro. Y suele refrescar las bandas, más ahora con la suspensión de Gaona Lugo. Los que siempre están son Kili, Jaquet y García. La dupla central y Bruera. ¿Verdad que aparece siempre? Y mira que Bruera fue suplente en uno de estos partidos, fue Morel con Fleita. Y en el medio ayer hicieron un partidazo los dos, Jordan Santa Cruz y Ríos. Jordan jugó muy bien. Jordan no es el que estaba en Olimpia. Claro, el mismo. El que hizo el gol en contra. Y que también fue criticado por aquel cruce en el gol de Libertad. Dani, para cerrar el debate Olimpia. Yo creo que la preocupación es genuina del hincha, debe estar preocupado, pero no por la tabla, sino con la duda de si Olimpia vuelve como volvió después de aquel tour asiático de la selección, puede estar tranquilo. Ahora, si Olimpia vuelve como se fue de la cancha de Guaraní, por eso yo era de la teoría que termina siendo un alivio que no se haya enfrentado a Libertad este fin de semana. Por eso yo debatía un poco más que porque si vos sabés que estás haciendo bien tu trabajo, vos vas a mirar el partido menos jugado y no la diferencia de puntos obtenidos. Ahora, ¿qué era lo que también sostenía este torneo tan irregular, entre comillas, en la primera rueda? Porque vos decís, yo estoy mal, pero veo a mis contrincantes y ellos también estaban mal. Por eso yo creo que la preocupación hoy, además de la tabla, es cómo ganaron Nacional y Cerro Porteño. Porque Cerro era un equipo que, y Chiqui ayer recordó, si no era por lo de Guaireña, hubieran metido creo que 5 o 6 triunfos consecutivos. Porque Chiqui también recordó el clásico ayer, para decir, después del clásico nosotros como que nos recuperamos. Pero tuvimos esos segundos fatales. Y en el caso del Olimpia, no se puede negar, porque sí, contra Resistencia, pero contra Resistencia también se vio el tema de la distracción. Era un partido que estaba ganando 1-0, era accesible,
y de la nada viene el gol de Ronaldo, en un descuido entre Brian Montenegro e Iván Torres. Entonces yo creo que sí, el hincha está preocupado, pero no por lo que mi idea principal no es la tabla, sino por el rendimiento y porque como que los contrincantes están despertándose y Olimpia por ahora no ha dado signos de esa recuperación. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. ¿Qué tal, presidente Luis Cáceres de Guaireña? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes a todos tus compañeros en mesa y a la audiencia. Presidente, ¿qué pasó con Guaireña? Quiero preguntarte primero. Perdieron frente a Meliano, venían muy bien, después de 5 partidos perdieron. Sí. No, hay una mala tarde, noche, ¿verdad? Ante Meliano, donde creo yo que no encontramos en ningún momento, excepto los primeros minutos del primer tiempo, era el fútbol al que estamos acostumbrados, el que nos venía dando buenos resultados. Y a Meliano también, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Peleando por su objetivo, que tiene un muy buen equipo, con el externo, el nuevo técnico, ¿verdad? Hicieron mejor las cosas y yo creo que nos ganaron con justicia. Uh-huh. ¿Cuántas entradas van a habilitar para el Parque El Guairá? Perdón, Antonio Aranda, quiero decir. ¿Cuántas entradas van a habilitar, presidente? Y se habilita la capacidad plena del estadio, 26.500 entradas. Así como vienen haciendo. Sí. En realidad 25.000 y monedas, ¿verdad? Porque ese excedente se deja para, ¿cómo se llama? Los famosas entradas de gentileza, ¿verdad? Gentileza, invitados. Sí. Invitados sí, y compañía. Tal cual. ¿Y cuáles son los precios, presidente? Bueno, las preferencias están a 80.000, las plateas a 50.000. Y la gradería a 30.000. El mismo precio que se manejó la vez que el 12 de octubre le llevó a Olimpia. 30, 50 y 80. Atención entonces, tweet y precio de las entradas para el domingo Guaireña en Ciudad del Este ante Olimpia. ¿Y qué otro detalle, presidente? ¿Desde cuándo venden? A partir de mañana se van a vender acá en los bienes de la liga. Se venden también en el estadio Don Antonio Aranda, ¿verdad? Y para la gente de Asunción se vende vía web. Ajá. ¿No van a entregar entradas al Olimpia para que venda Olimpia? No, en principio no. Presidente, ¿cómo van a hacer ese trabajo con respecto a las barras de Olimpia? Porque están suspendidas, eso se va a encargar la policía. ¿Ustedes están previendo también algo para que se filtre el control? Y bueno, la policía de eventos deportivos es la que está encargada en ese sentido, ¿verdad? Del control. De hecho que entiendo yo que ellos le tienen bien individualizado, ¿verdad? La barra organizada de cada club, en este caso el Olimpia. Nosotros, conjuntamente con el 3 de febrero, somos los que estamos organizando el evento. La movilización de todas las fuerzas de seguridad, tanto de la policía como la fiscalía y la seguridad privada, está encargada la gente del 3 de febrero. Nosotros prácticamente nos vamos mañana el día al evento y creemos que con un buen trabajo, organizado bien, ¿verdad? Con todos estos sectores, ¿verdad? Vamos a tener un espectáculo seguro y un espectáculo acorde a un equipo de primera división, ¿verdad? Esperando que tanto, ¿verdad? El público guaireño, la gente de Villarrica que está en Ciudad del Este, que está en la zona del Alto Paraná, nos pueden acompañar y obviamente el equipo visitante también que tenga su equipo, su público que quiera asistir a este partido. Presidente, otra consulta más. En Ciudad del Este, ahí en el estadio Antonio Aranda, ¿cuáles van a ser los horarios de venta? A partir de mañana, creo que a partir de las 8 están. Horario continuado hasta las 5 o las 6 de la tarde, seguro. Ya, perfecto. Presidente, para cerrar de mi parte, ¿vos tenés una consulta más? Sí, tengo una consulta. Sí, por favor. Sí, presidente, ¿qué hay de cierto que hubo una inspección de la APF al estadio, el Parque del Guairá, y que
en el diagnóstico o en lo que señalaban en el análisis, había sectores que no recomendaban no utilizar ahí en el Parque del Guairá. Sí, hubo una inspección. Nosotros solicitamos esa inspección después de los partidos, tanto ante Olimpia como Cerro Porteño que tuvimos, ¿verdad?, en la apertura, donde se constató ciertas irregularidades. Bueno, en realidad son deficiencias estructurales que ya veníamos nosotros notando, ¿verdad?, desde el estadio, pero que se acentuaron con la presencia de las barras, ¿verdad?, organizadas de ambos equipos, ¿verdad? Entonces, en base a esa experiencia que tuvimos en esos dos partidos, solicitamos la inspección de la Asociación Paraguaya, y eso después derivó en un informe, ¿verdad?, donde se detalla, primero que nada se detalla, ¿verdad?, la capacidad real del estadio, ¿verdad? Nosotros pensábamos que a ojímetro, ¿verdad?, teníamos unas 10.000, o sea, teníamos capacidad para 10.000 personas. Luego la asociación en su informe detalla, ¿verdad?, que la capacidad real del estadio es para un poquito más de 7.900 personas, redondeando en 8.000, y que en base a las deficiencias que tenemos tanto en la gradería norte como en la gradería sur, esa capacidad ellos recomiendan disminuir al 50%, ¿verdad? Un poquito menos que 4.000. O sea, en realidad la capacidad hoy habilitada del parque es un poquito menos de 4.000 personas, ¿verdad? Eso es lo que ellos recomiendan, ¿verdad? No es que el estadio esté clausurado ni nada por el estilo, sino que la recomendación final es de no habilitar más de 4.000 entradas. En principio nosotros con el público, la cantidad que manejamos acá en Villarrica, ¿verdad?, que es bastante tranquila, bastante pacífica todavía, ¿verdad? No nos afectaría demasiado, pero con la presencia de las barras, ¿verdad?, tanto de Olimpia como de Cerro, sí que están saltando desde que empieza el partido hasta que termine, ¿verdad? Corremos un serio riesgo de que ocurra algún accidente, ¿verdad?, y con lo que implicaría eso, ¿verdad? Presidente, un abrazo desde el aire, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, señor, muy amable. Adiós. Ahí está Luis Cáceres, presidente de Guaireña. 30, 50 y 80. Los precios de entradas para el partido del día domingo entre Guaireña y Olimpia. Partido que va a arrancar, te digo, a las 17 horas. 5 de la tarde el domingo, Guaireña, Olimpia. Y se van a empezar a vender las entradas a partir de mañana en la Liga Villarriqueña de Fútbol, por la web y en el estadio Antonio Aranda. Es lo que nos informaba Luis Cáceres, presidente de Guaireña. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gendipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Barrio Ecológico y tu segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera. Con cuotas súper accesibles, cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tu increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974-40-2020.
Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Deja siempre cosas interesantes, Chiqui Arce. Vamos a escuchar inextensa la conferencia de prensa de Chiqui Arce. Es cierto que él dijo, si marcaba Garcete, a lo mejor no estaba yo acá, o no estaba acá, luego dijo. En referencia al partido anterior que 12 de octubre casi le empata sobre la hora con ese golpe de cabeza de el zaguero central Garcete. Yo esa parte me perdí. Yo tampoco. Porque yo cuando bajé, agarré yo una parte cuando había arrancado la conferencia. Sí, dice Wilson. No iba a estar sentado acá, dijo. A la pucha, pero que... No, yo creo que Chiqui nomás No, también, claro. estando ganador. No, y se hizo sentir un poco... no, pero fíjate Pero no iba a ser para tanto. Yo creo que lo peor ya había pasado. Si empataba iba a haber una gran bronca, pero Sí. yo creo que él Pero dirigía vamos igual a escuchar ayer. bien, porque el tema de dijo, no dijo, parece que dijo así. No, tiene que ser textual. Acá tengo, gracias Darío Ibarra, nuestro compañero. Si Alex Garcete nos hubiese empatado en la última pelota, capaz yo no esté aquí sentado dando la conferencia. Ahí Capaz. ya cambia, capaz. Terminó capaz. Claro, no esté aquí sentado. ¿Escucharon los precios de la entrada de Guaireña Olimpia? 30, 50 y 80 mil. Sí. Nos contaba el presidente. Y la diferencia es, con respecto a lo de Soldamérica Cerro, es 30 y 70 mil. 10.000 guaraníes es más barata la preferencia. Sí. Bueno, vamos entonces a Chiqui Arce. Así dijo entonces, mira, oye. Él es muy realista, a mí me gusta eso. Yo vuelvo a insistir con la conferencia de Chiqui, me gusta, no anda con cassette. Pero yo creo, Bruno, que esa frase lo que expone es, para mí es un mensajito también para la dirigencia. O sea, porque hay muchas dirigencias que se mueven de acuerdo al viento. O sea, no tienen ni la más pálida idea si un trabajo es bueno o malo y dicen, no, pues están diciendo tal cosa, parece que sí. Eso es muy acá, muy acá. Y por eso yo creo que dijo lo de Garcete. Una jugada cambia la percepción. Por eso él suele insistir mucho no, pero una cosa es lo que te dice que las redes o que la gente, háblame vos. Y por eso también creo que dentro de eso, ayer también voy a insistir, hay cosas que nosotros ni le damos pelota, hay otras que sí. Y muchas veces en el diálogo él te dice eso. Entonces para mí el mensaje, yo no creo que si por allí Garcete hacía el empate, en esa noche lo sacaban. Pero es como que iba a volver todo eso. Entonces como dicen, ahora que ganamos 5-0. Pero mira que los que cortan Dani la torta en Cerro, yo creo que aprendieron. Porque Chiqui Arce... ¿Pero cuándo lo que aprendieron? Así fue la misma que obligaron a que se vaya un día antes. Pero en otra etapa... No se dan los resultados. Pero en otra etapa... A Chiqui Arce le sacaban cuando se eliminó con Universitario o cuando perdió mucho tiempo en la prepandemia, o le sacaban en el 5-0 con Palmeiras, por ejemplo, que en otra etapa de la dirigencia de Cerro. Pero esta dirigencia aparentemente ha aprendido un poco más madura. Pero a ver, cuando perdieron el clásico y hubo esa manifestación ese viernes y contra Guaraní, cuando Toño hace el gol, 5 minutos antes mostraron bandera y cantaron que se vayan todos. Que yo al que le quiero llamar a ese personaje de la... ¿Cómo se llama este señor de la barra? Guillermo... No sé, jefe de qué era él. Pero fue, habló en todos los medios esa semana. Sí. Cáceres no era el apellido. Guillermo Cáceres. Que pedía ya la cabeza de Chiqui, que se iban a ir al club, que esto, que aquello. Y esa vez fue que Chiqui dijo, acá nos conocemos todos. O sea, yo cuando Ariel dice, no, ¿habrá aprendido? No. Capaz aprendieron a no hacer en el primer impulso. No, pero Dani, te voy a decir una cosa. Pero ya Tom recordó que él esté casi 3 años en Cerro. El Cerro, que un técnico esté un año más lo lleva un milagro. Bueno, pero escúchame, cuando no se dan los resultados y no está jugando bien el equipo. ¿Quién es el técnico del Bayern? Nagelsmann. Y el Ningo se estaba hablando que le iban a echar, le iban a sacar.
y ganó el partido de la Champions League y se quedaron todos callados. Es más, ya la prensa alemana habló de que Thomas Tuchel estaba siendo visto por el Bayern Múnich, por los dirigentes, no, es acá nomás. Que a él le sacaron también de forma increíble. Y a él le sacaron también de forma increíble en el Chelsea. Bueno, es amigo, es la ley del... No, pero lo que vos dijiste, cierto, a ver. Y estamos hablando del Bayern Múnich. Sí, pero que después de casi 100 partidos tengas un partido donde no haya anotado un gol. Y más con esa cultura ahora que ellos tienen. Pero, ¿sabes por qué? Porque el disparador lo de Arce con lo de Garcete. Cerro jugó muy bien en Itagua. Pero yo creo que él coloca ese ejemplo de decir, de nada hubiera servido para los que muchas veces toman la decisión si entraba la de Garcete. Porque una cosa es contra Guaireña, Cerro no mereció ganar. Por eso para mí, Chiqui no habla de eso, porque él tiene para la galería. Pero es una realidad. No, pero la realidad es que en algo que es tan sensible como sacar o no cambiar a un técnico, se saca cuando uno no hace bien las cosas. Contra el 12, Cerro jugó bien. Dani, pero si no le ganaba el 12 de octubre, ¿cómo iba a ser la semana? ¿Cómo se iba a encarar el partido contra pero jugó mal. Iba a ser contra Guaireña jugó mal el segundo tiempo. No iba a ser como esa semana del que se vaya Antonio, iba a ser de la marcha que hizo que se vayan un día antes a Mallorquín. Aparte estaba para Arce, él habrá metido también el episodio del penal de Jan, ¿verdad? Que no se sabía que era el segundo penalero en ese momento, pero también entraba dentro de los cargos que se le dan al técnico. Claro. Por eso el tema de resultados es tan importante. Hay una parte de la conferencia donde habla de vuelta que están los que apedrean. No se separó eso. Nombró de vuelta a los que critican. Claro, que nos dan palo, dijo. Sí, los que nos dan palo, sí. Dijo de vuelta ayer. Bueno, pero y no se refiere a la gente de preferencia. Pero si Garcete marcaba... Cerro iba y en las puntuaciones no iba a estar igual hoy. No, además los fantasmas. Fantasmas principalmente. Es un efecto dominó. ¿Sabe? Tiene que convivir con eso. Hace rato en la exposición de Federico. O sea, el efecto dominó cuando vos hoy decís, el hincha de Olimpia está preocupado. Hasta lo de Garcete. Si Garcete metía, el hincha de Olimpia, entre comillas, iba a estar menos preocupado. Como el hincha de Cerro iba a estar más tiene preocupado. Que preocuparse por sí mismo. ¿Sabes qué? El otro está más gordo que yo y bueno, vos también estás gordo y tenés ¿Y cómo fue la primera ronda de este torneo? Allá, no sé, triglicérido allá, hablando de eso. ¿Cuándo está? ¿Cómo me clavaron? Mira lo que es. Mira, quedó todo morado, ¿eh? No, a mí casi me mató una señora. Ahora se le hace una denuncia a una No, casi me pinchó todo mal. Me jugó, mira, me probó primero acá a la izquierda, después a la derecha. Mira, yo creo que no me quería esa señora a mí. Pues me clavo de una manera. No estamos haciendo el examen, es una locura. No, pero volviendo, mí tampoco, ¿en qué terminamos con el tema del pinchazo de la enfermera? No, volviendo otra vez. Claro que todo tiene que ver con todo. La primera rueda, ¿cuál fue el denominador común? Que ninguno despegaba. El hecho de que ninguno haya despegado también mitigó eventuales crisis o situaciones parecidas. Pero para no extender a lo que es el torneo clausura, yo creo que específicamente Chiqui dijo lo de Garcete para decir, ya que ahora están todos de buen humor, que muchas veces un episodio aislado puede mandar al tacho el buen trabajo. Hay el tema de los que tiran piedra, el tema de los que toman decisiones. Para mí fue un mensaje para la misma dirigencia que ayer seguramente estaba sonriente, pero que 5 días atrás en Itagua si entraba esa, a nadie le iba a importar, porque también se hizo hincapié, particularmente creo que incidió, el tema de la roja. Pero ayer, por ejemplo, cuando Ariel dice, no, contra Sol en Villaliza debe confirmar lo que se vio. Yo creo que ayer, por ejemplo, lo que se confirmó es que este equipo está jugando bien. Sí, porque contra el 12 uno decía, no, pero le echaron a Mendieta 90 minutos, jugó Cerro sin el equipo más limitado del campeonato. Claro, mientras 12. Que ayer... Con 10 de los 5 es... O sea, además el 5-0 yo creo también que enterró el fantasma del minuto fatídico final. Estamos con Carlos Jaraza ayer. Profe, maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bruno, buenas tardes a vos, buenas tardes a la audiencia y gusto en saludarte. ¿Cómo estás, profe? Decime un poco, el hecho de no dirigir o estás dirigiendo, como el tema te piden siempre asesoramiento, ¿es una vida más tranquila o siempre uno tiene ahí esa, como dice, le pica el bichito, como se suele decir habitualmente? No, siempre estamos disponibles a la alerta, ¿verdad? Pero, como dijo Bianchi, estamos durmiendo la siesta, ¿verdad? No hay nada todavía. No hay nada
Ojalá que salga algo. Sí, claro que sí, profe, te mereces. Y decime, ¿hablaste con Chiqui Arce? ¿Te reuniste con él? Siempre estamos en contacto, siempre, y ahora que estamos, el lunes estuvimos con la mutual de jugadores, y estamos también organizando el festejo del 1 de octubre. Y él está con nosotros también y estuvimos charlando mucho. Sí, para mí es, como siempre digo, sostengo, es el mejor técnico que tenemos en este momento, el mejor técnico paraguayo, él es. Y escuché que me puso como ejemplo ahí de la frase pero él, yo estoy segurísimo que él dentro de sí está pensando siempre eso, jugar, gustar y golear, ¿verdad? Con la 3G. También estoy seguro que estará pensando siempre que su plantel completo de 27, 28, no sé cuánto tiene, pero juegue quien juegue, que el equipo siempre juegue bien. Eso estoy convencido que siempre estará buscando en cada entrenamiento, en cada día. Por lo tanto, Cerro en este momento tiene el mejor técnico de Paraguay. Al mejor, mira vos el título que está tirando. Profe, y decime una cosa, ¿cómo ves nuestro campeonato? ¿Crees que para cualquiera o no es tanto así? ¿Hay candidatos ya, Libertad, Cerro, Nacional? ¿Cómo lo ves a Olimpia, por ejemplo? Está muy competitivo, no hay que confiarse en nada, nadie, ninguno de los que están ahí en la punta, porque un traspié puede costarle carísimo. Pero Cerro ayer mostró con lo que siempre hacía, hablamos con Chiqui, que siempre él está con muchas ganas de que el equipo siempre sea solidario, que trabajen como amigos, ¿verdad? Porque siempre sostengo yo que es mucho más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 estrellas. Y ayer Cerro jugó como amigos, se juntaron, se defendieron, se apoyaron y definieron cuando le tocó, estuvieron muy certeros también. Entonces yo creo que tiene que ser el espejo en donde mirar. Con ese fútbol, con esa actitud, con esa constancia que hicieron ayer, yo pienso que Cerro puede aspirar al título, puede pensar. Profe. Pero no olvidar que Libertad, Olimpia y están Nacional mismo está haciendo buen trabajo. Pero Cerro tiene que hacer lo suyo. Ahora depende ya de Cerro, todo está en la punta, agarró la punta y todo depende de ellos. Profe, el Chiqui dijo que le hiciste muchas preguntas. ¿Hablaron de esos momentos en donde el equipo no jugaba bien? ¿Por eso es que después sale esa frase de las 3G? No. Comentamos un poquito porque yo pienso que la posesión de balón que se interpreta muy mal aquí cuando un equipo juega bien y trata de circular bien con la pelota y tener varios pases, la gente interpreta mal el piqui cualquier cosa le dicen, pero yo pienso que con la pelota se hace 4 cosas importantísimas: se defiende y se ataca. Eso con la pelota vos defendés y atacás tranquilamente. Con la pelota marcás el ritmo de partido y por sobre todas las cosas, con la pelota descansás. Eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, siempre Chiqui pidió eso, tener la pelota, pero la gente interpreta mal, que es el piqui, que no se va a ningún lado. No, yo estoy seguro. Ayer, por ejemplo, se presentó momentos para agredir y agredió y encontró los espacios y hizo 5 goles. No todos los días vas a encontrar ese espacio a lo mejor, pero teniendo la pelota estás defendiéndote elegantemente, porque el equipo no te puede atacar, el rival no te puede atacar si no tiene pelota. Y estás marcando el ritmo de partido con pelota y por sobre todas las cosas estás descansando, porque si no tenés pelota tenés que correr al ritmo que te tocan. Profe, te envío un fuerte abrazo, un placer siempre charlar con vos. Lo mejor, salud para vos y tu familia. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Carlos Jaraza ayer, director técnico. Edgar, y lo escuchamos atentamente a Chiqui Arce, por favor. ¿Podés hacer 5 menciones? Después vamos a lo de... ¿A ustedes cómo les fue? ¿Les clavó también así? ¿O a mí nomás me pasó eso? Pero Ferón Monestón me dejaron Yo ni sentí. A vos tenés un medio que no te quería nuestra enfermera, ¿eh? No, capaz. ¿Y vos, Federico? No. Nada, mira, voy a tener cariño también. Bien. Y eso que yo, tranquilo. O sea, el tema de la vena es fácil, pero bueno. A veces te toca y a veces no, por eso. Pero hay gente, ¿cómo lo que hay gente que sabe poner la inyección? No, y hay gente que no sabe poner ya.
Cuando te dice no encuentro, ¿sabes? Te voy a decir el síntoma. Te voy a decir dónde yo le... ¿Sabes dónde yo ya digo? Cuando Esta vos me va... que de un brazo se fue al otro, ese ya está frito. Exacto, Dani. Correcto. Cuando te dice, dame tu otro brazo, ese peando y cuáicia. Ese enfermero o enfermera es porque te va a clavar como... Esa es la analogía cuando el profesor te hace para el examen y vos le decís, ¿me puedes repetir la pregunta? Primero probé el izquierdo, cierre su puño, hice toda su indicación, me puso ¿cómo se llama? La goma, todo, y empezó a palpar así con su índice golpeado. Ahí yo ya dije, esta me da, Nico. Espera, escuchá, sí. El de la izquierda. Después me abrí nomás tu puño y me sacó la goma. Y dije, ahí ya está, dije. Dame tu otro brazo, me dijo. Y le di el de la derecha, compañero. Y ya tenía pues que hacer, y ya empezó, miró así, ya no miró lo mucho, ya, ¡pac! Lenzo que todo ahí será. Se ha visto la sangrecita de pobre Brunito. ¿Vos mirás cuando yo miro, no tengo yo eso, no. Okay. Pero es mortal. Ese cuando te digo, el otro brazo. Ahí es porque, bueno, vamos a lo de chiquearse en un momento. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Esta semana tuvimos un encuentro en casa con la mutual de futbolistas de Cerro y preguntaban los futbolistas varias cosas, y entre una de las situaciones del maestro Carlos Jara, me quiero hacer dueño de esa frase para hacer análisis del partido. Hoy cumplimos con las 3G, ¿verdad? Después de mucho tiempo ganamos, gustamos y goleamos. En relación a la intensidad, habíamos recuperado sin pelota después del clásico, mejoramos bastante en la agresividad, en la marca, en el recorrido físico, pero nos faltaba un gran partido como este para poder volver a nuestra memoria, como se dice, a nuestra matriz. El equipo siempre no, está preparado siempre sí en los entrenamientos, buscando totalmente adueñarse del control del juego. En algunos partidos se da por menos tiempo, pero pocas veces hemos conseguido ser tan superiores de inicio prácticamente hasta el fin como lo hicimos hoy, y yo creo que hay que disfrutarlo porque cuando nos golpean nos dan palos, pero por todos lados, ¿verdad? Y hoy fue brillante, se lo dijimos en el vestuario, y tenemos que exigirnos siempre como lo hacemos para tener un parámetro, ir en búsqueda. Es difícil llegar a la perfección, pero ir en búsqueda siempre de predominar, intentar que la gente que nos acompaña
disfrute como todos hemos disfrutado hoy del rendimiento del equipo. Profe, buenas noches, saludo para todos. Hay equipos que se analizan desde lo individual, otras veces como cuerpo, pero analizando un poquito lo que decía usted, que Cerro gustó, ganó y goleó, me parece que justamente se dio porque individualmente varios jugadores están atravesando por un muy buen momento, o se dio en este partido, y después como equipo también. De inicio hasta el final, como decía, prácticamente se adueñaron del fútbol en la noche de hoy. Sí, ocurre eso en equipos de este porte, de gran exigencia, de acompañamiento masivo de gente, de que no solamente el resultado es urgente, ¿verdad? También aquí hay que respetar una forma, una identificación, un gusto por el juego que tiene el hincha o que tenemos los hinchas o lo que hemos jugado aquí o lo que conocemos la historia del club. O sea, es bastante complejo poder cumplir con todo eso, pero insisto, como le decía Pepi, la preparación, la intención, la carga de situaciones que se les brinda a los jugadores, a pesar de que los liberamos bastante en muchos momentos, y hoy ellos estuvieron muy confiados, muy precisos, muy directos, pero con pases, no a juego directo, que es bien diferente, y esa precisión y esos movimientos ocupando espacios para adelante, no para atrás, hizo que predomináramos mucho y que el rival no lo pudiera resolver prácticamente, a no ser que en algún momento que cambiaron de figura, después volvieron prácticamente a lo inicial, o un inicio del segundo tiempo en donde entramos un poco sin acertar esas situaciones, pero en el resto estuvimos casi perfectos. Mencionás un poco la historia y justamente quería consultarte sobre eso, porque el Cerro Porteño, al menos históricamente, siempre se caracterizó por eso, por el buen juego, de hecho escuela brasilera, el juego bonito, el tratar de ganar y de golear si se puede. Y recuerdo que en la fecha pasada le había consultado eso, que no había un equipo que haya demostrado esa diferencia con otro rival, y hoy eso se plasmó dentro del campo de juego. Hay grandes jugadores en el equipo y con características, con características para ese estilo de juego propuesto, si no sería más complicado. Acá lo que a veces nos ocupa más es que tenemos que estar atentos a esquivar distintos proyectiles, porque así funciona este club, así funcionan los clubes grandes. Y es difícil explicar todo, ¿verdad? Y es difícil agradar a todos. Pero supieron ellos, supimos nosotros, supo la dirigencia, en un momento agrio así, complicado, mantener la postura, no hablar mucho, trabajar más, encontrar alternativas, salidas, porque especialmente si no hubiésemos empatado el partido con Guaireña, ya sumaríamos creo que la 5ª victoria seguida, después de aquel partido clave con Libertad, en donde tuvimos muchos inconvenientes, y yo creo que esa también ha sido una gran ganancia, porque cuando no teníamos en tal o cual posición tuvimos que ir a pedir a algunos, a improvisar en otros casos, y el rendimiento es creciente en esos muchachos, y eso automáticamente hace que los otros también se esfuercen más para levantar también su rendimiento, y genera un círculo así virtuoso en donde todo el mundo se pone a disposición, porque así como hoy, 2 fechas atrás creo, recuperamos la punta y la obligación es no largarla más hasta el final del campeonato. Te quiero preguntar por Antonio Galeano, ¿cómo lo vas trabajando a él? Porque está distinto, por así decirlo, en este tramo de la temporada. Hubo partidos donde quizás no entró en el ritmo del equipo, pasó también por lesiones. Hoy, ¿en qué notas que evolucionó como para que hoy se haya ganado el puesto en este tramo del clausura, Antonio Galeano? Yo creo que en el caso específico de él, si es que podemos hablar de eso,
no sé si la palabra es daño, o sea, le marcó diferencia el haber salido de San Paulo, no San Paulo Club solamente, sino que de San Paulo Ciudad, o la forma de convivir que se tiene en el Brasil, a la realidad nuestra, por más de que él sea paraguayo. Llegó un poco rarito al inicio, ¿verdad? Después se dio cuenta que no iba a ser fácil. Comenzó a recibir, sí, evidentemente muchas críticas, y normal que eso es un chico de 21 años, 22 años, 21, que a veces también lo baje un poco, todavía no tiene esa costumbre, al menos, o espalda, no sé cómo se le dice a eso. Y todas esas pequeñas cuestiones le minaron un poco imagino que es mi creencia, ¿verdad? Para poder jugar a como nosotros lo conocíamos, de haberlo visto jugar en Rubio Ñu o en las selecciones menores, y que le haya permitido eso conseguir una transferencia para un club tan importante como San Paulo, y haya jugado mucho, especialmente con Crespo. Pero ahora está mejor, está mucho más estable, está mucho más entero, está más dinámico. También hacen una buena dupla con Enzo, porque cualquiera de los dos, Toño también puede jugar de carril o de lateral, nunca jugó creo, pero hoy si necesitábamos lo íbamos a hacer, por eso llevamos a Isaías al banco. Carlos fue llamado a última hora porque Enzo tuvo un pequeño inconveniente, algunos síntomas, después gracias a Dios no fue nada, consiguió completar el partido, pero está en crecimiento. Yo creo que tiene que seguir así porque él da muchas opciones, porque es bastante versátil, así como es Enzo, así como es Isa o varios otros chicos ahí que vienen de la formativa especialmente. Recuerdo, profe, una frase suya que decía: ni velorio ni jolgorio. Hoy Cerro se encuentra en un gran momento cuando en agosto, si mal no recuerdo, fue esa racha en la que no salían las cosas. Y también agregando a esto, Cerro ya tiene una idea definida, un estilo de fútbol. ¿Qué toca trabajar hoy en un momento así como este, luego de haber pasado esa tormenta? En realidad es una frase de Blas Cristaldo. En realidad no fue el mes pasado. Si Alex Garcete nos hubiese empatado en esa última pelota, capaz yo no estaba sentado aquí dando la conferencia, ¿verdad? Por cómo es tan dinámico todo, ¿verdad? ¿Qué nos resta ahora después de que jugamos un gran partido e insistir en lo bueno que estamos haciendo y no olvidarnos de las cosas malas que hemos pasado? En eso siempre le recordamos a los muchachos: nadie quiere sufrir, nadie hace mal de propósito o a propósito, pero eso nadie quiere saber en este deporte o en esta profesión. Nadie le hace caso a eso. Entonces tenemos que estar constantemente policiando, antenados, para ver quién está raro, quién está bien, quién está descansado. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar, porque necesitamos ganar. Y ya jugamos anticipado, digámosle, ya jugamos el viernes, entonces mañana nos representamos, pero con la intención clara de recuperar. Hoy sugerimos, no vamos a quedar concentrados, pero pedimos descanso, reposo familiar, porque a veces uno está en jolgorio y se olvida un poco de esas cosas. Me quiero detener en un jugador, profe, en el Pachi Carrizo. ¿Cuánto tiene que ver el crecimiento hoy del equipo, también el buen nivel que viene mostrando el Pachi? O sea, a él lo conocemos todos, ¿verdad? Ustedes, nosotros. Él tiene que estar feliz, o sea, todos tenemos que estar felices para producir mejor, pero él especialmente tiene que estar bien en todos los aspectos, y yo lo veo feliz, y cuando está bien es fantástico, ¿verdad? O sea, ya hablamos de eso varias veces, para lo que nosotros pretendemos, o con la forma de movimientos del equipo, o por las características que él tiene, porque al inicio, cuando llegamos, no quería jugar ahí, quería jugar de arranque por izquierda, meterse para adentro. A nosotros no nos parecía que nos iba a ofrecer mucho por ahí, por eso en aquella época habíamos pedido por Claudio cuando estaba en Guaraní, y hoy está muy bien, consigue jugar mucho tiempo, volvió de su pequeña transferencia, de su pequeño paso por Peñarol, con
no sé si con más ganas, pero con intención de realmente meterse, ayudar, jugar, y cuando hace eso a veces se divierte y divierte al equipo también, ¿verdad? Te quiero consultar sobre Carrascal, que hoy tuvo que ser titular ante la convocatoria del Pica Lucena. Particularmente, sobre todo uno queda con la imagen del primer gol, pero dentro de esa verticalidad y de esa buena puntería que volvieron a tener después de mucho tiempo, o que vienen increciendo, hoy se lo vio a un Carrascal muy parecido al del final del 2021 e inicio del 22. Y también te consulto si eso mete la presión, que siempre es buena, por esa trilogía de volantes que tenés, porque hoy también marcó Piri Mota. Sí, ya dije una vez aquí que de entre los tres van a jugar dos. O sea, a veces hubo un partido aquí que elegimos que arranque Rafa, creo, con Rabaireña, y esperó Robert. Ahora vamos a ver cómo vuelve Ángel, porque llega, o sea, juega, o sea, va a jugar en teoría, y después tiene que viajar. Y ahí vamos manejando. Es mejor, así como decís, que tengamos los tres y que los tres estén bien. Eso es mejor todavía. Y sí estoy de acuerdo que hoy grandes facetas del partido se debió al acierto de pases y al ir vertical con pases, no solo con lanzamientos largos. Y él acertó mucho en el primer tiempo. Después casi se aquejó una pequeña molestia al inicio del partido, después se mejoró y al final lo sacamos para hacerlo ya descansar, ¿verdad? Profe, generalmente suele decir que plantear los partidos de acuerdo al rival, y no sé si fue parte del planteamiento de tu estrategia esta noche buscar el segundo palo siempre en la pelota parada o en movimiento. No, hemos cambiado para mejor, así como hablamos allá en Itagua semana pasada. Cambiamos para mejor algunos posicionamientos y forma de rematar. Hemos convertido, creo que ya 3 así. Hoy estuvimos muy muy cerca, especialmente con Alan, cuando Alan a pierna o tiro cerrado va y remata. Yo creo que le sale segundo por... ¿Qué pasa con los tiradores? O sea, el gran tirador nunca quiere tirar segundo palo, ¿verdad? Te puedo hablar de eso porque algo entiendo. Si querés tirar primer palo, hay que apuntar al medio. Si querés tirar al medio, hay que apuntar al segundo. Si sale el segundo es porque salió mal. Entonces ese día que Marcelo hizo el gol aquí, le decía yo, le erraste el tiro. Porque Blas le agrandó un poco, porque tira al segundo. Es muy difícil poner queriendo al segundo palo. Normalmente la pelota agarra vuelo, viaja y y va al segundo palo. Pero él tiene esa virtud de que su tiro sea rápido, eso favorece mucho. Hemos metido más gente también últimamente, especialmente en los córneres, y hoy yo creo que podíamos haber, estuvimos muy cerca de convertir una vez más de tiro de esquina. Con respecto a eso, justamente Cerro, no sé si ha trabajado de manera diferente, ha intensificado en algo, porque en los tiros de esquina hoy como que parece un poco más peligroso Cerro Porteño, marcó en Itagua, hoy de vuelta con los tiros por un lado de Alan, y también la confianza para Antonio Galeano para ejecutar de derecha. Le quiero preguntar también por otro jugador en específico, Enzo Jiménez, ha mejorado notablemente en cuanto a su pegada, su posicionamiento y golpeteo de balón. ¿Eso lo trabajó con usted o con alguien aparte en el cuerpo técnico? Siempre se hace, siempre se repite. Lo que hemos estado encontrando últimamente es el sector para penetrar por parte de los que culminan la jugada, los que tienen que culminar la jugada. En eso Brian nos da una mano muy importante, porque él arranca de la raya pero se vuelve segundo punta y tiene un gran juego aéreo. Y cuando él jugaba en su jugada de extremo también culminaba muy bien de segundo palo. Y hoy le insistimos mucho porque nosotros también nos hacemos eco de las críticas que reciben nuestros jugadores o las que recibimos nosotros, ¿verdad? A algunas le hacemos caso porque no hay que hacerle caso, y a otras sí tienen sentido y le prestamos atención. Hubo momentos en donde pareciera ser, o por la presión o por la seguridad, retrasaba mucho la pelota, ¿no? Hace poco pasó por una etapa así, o sea, él ya pasó por todas las etapas, digamos, de estar fulgurante, de campeonar, de hacer ida y vuelta con Beto, de ser resistido, de que no juegue, que por la que Toño estaba pasando también hasta este partido, ¿verdad? Y para poder zafar un poco de eso, hubo una insistencia bastante en los entrenamientos de si tenés libre, tira, vos no te preocupes quién va a entrar, porque es función ya del definidor.
Y no es la primera vez como hoy que tira buenos centros. Hubo un centro en Itagua también al inicio que pica, llega tarde y casi convierte el primer palo. Y cuando está hacia mi lado yo le hincho la bola. Yo afuera, raya, descargada, dominada afuera, tirada, primera, segunda. Y fue un centro muy, muy, muy lindo. Yo estaba bien de perfil. Y también porque yo jugaba en la posición, a veces uno ya canta más rápido para poder resolver, porque es un centro que parece que no hay que tirar porque es lejano, pero el que más cuesta a la defensa rival lo agarra de frente, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cada día es un desafío. Clearment te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearment, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Los lunes arranca con energía, activate con Catedral y los descuentos en vitaminas y suplementos que van hasta el 40% para que empieces la semana con todo, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Exbri, elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritos, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Foresta aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villal para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Llama a Tapero Villal 021-603-100 para la previa o el after office para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños. Los Panchos su pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho su pizza juega con todo. Bueno, hay que ir hablando ya con la gente de Luqueño. El estadio, porque si Luqueño vuelve a primera, que está ahí. Pastoreo hoy empata. El partido ya arranca en pocos minutos. A las 14:15 juega Pastoreo. Yo creo que no, ahora mismo no ya. No por eso, es que si empata o pierde Pastoreo, Luqueño ya sube. Pero igual tiene 6 de ventaja y quedan 2 fechas. Claro, pero sí, ya que vos preguntabas con el tema de la gente de Luque, si está previsto algo hoy. Porque mira, que no, es que va a ser una fiesta en la ciudad, sí, Dani, yo me imagino. Van a salir. El partido a las 4 ya estará. Ya van a saber su situación, ¿verdad? Bueno, vamos a estar ya con el tema de la intermedia, la primera división también para repasar. Verónica Cabral, jefa de marketing de Farma Oliva. Verónica, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda la mesa deportiva del Cardinal Deportivo. La verdad que con lindísimas noticias hoy lunes de Farma Oliva. Contanos por favor, como siempre, buenas noticias que surgen ahí desde el grupo Farma Oliva. Sí, Bruno, te comento. Estamos desde hoy en alianza con la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, donde desde hoy y todos los lunes, comprando con las tarjetas de crédito de la Caja Mutual, acceden a beneficios exclusivos en Farma Oliva
con descuentos en medicamentos. Los descuentos van, Bruno, de la siguiente forma, te comento. Serían 25% de descuento en medicamentos nacionales y 20% de descuento en medicamentos importados comprando hoy y todos los lunes en Farmoliga con las tarjetas de crédito de la Caja Mutual. Ah, qué bueno. Esto en todas las 103 sucursales tienen. Así mismo, Bruno, estamos con 103 sucursales en todo el país, así que bueno, todos los tarjetavientes de la Caja Mutual pueden acercarse hoy a cualquiera de nuestras 103 sucursales de Farmoliva, o también pueden hacerlo comprando a través de nuestro call center, que es el 235-5000, también nos pueden escribir al WhatsApp, o también a través de la web que está habilitado todos los canales de venta para que la gente pueda aprovechar este beneficio exclusivo de la mano de Farmoliva y de la Caja Mutual. Y con el tema de las tarjetas de crédito, ¿cómo hacen? El descuento es en caja, automático en caja, o sea, uno se acerca con su tarjeta de crédito o, bueno, el momento que el delivery le lleva con su tarjeta de crédito y es descuento aplicado al momento. Ah, o sea, aplican con las tarjetas también de crédito. Así mismo, con la tarjeta de crédito de Caja Mutual. El descuento es ahí al momento de abonar. Ah, perfecto, muy bien. Verónica, éxitos como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos, Bruno, y le esperamos a todos nuestros clientes hoy para que puedan aprovechar todos los beneficios de Farmoliva. Un saludo. Éxito. Gracias, Verónica, muy amable. Verónica Cabral, jefa de marketing de Farmoliva. Grandes descuentos los lunes en los 103 locales que tiene Farmoliva. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. Campaña Yasabex Bucalex, garganta irritado, tos seca, Yasabex Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confersaeca. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central, Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Bueno, repasemos lo de la primera también, lenta, pausada, tranquilamente. Bueno, Fabio, te pido por favor resultado de la primera, cómo está la tabla de posiciones, la próxima fecha ya. Arrancamos el viernes, tenemos fútbol el domingo, el lunes. Hoy descienden si termina el campeonato Ameliano y 12 de octubre. Sí, señor, 12 de octubre. ¿Y General Caballero cuán alejado está? Y subió un poquito más en el promedio con la victoria ante Guaraní. Y ojo que con este tema de Ameliano que volvió a ganar, se comprime mucho el tema de los rivales que suman o dividen, en este caso, por la misma cantidad de puntos y partidos, que es el caso de los que ascendieron este año. Te doy nomás este ejemplo, Bruno. El último es Ameliano, 35 puntos en el acumulativo por un año, 37 tiene General Caballero, está a 2 Ameliano, y 39 tiene Tacuarí, está a 4 de Tacuarí Ameliano. Y quizás ya un poco más alejado Resistencia, que tiene 42, que es el que está un poquito mejor. Pero si vuelve a ganar Ameliano y Tacuarí y General Caballero no ganan, se va a comprimir todo, y de hecho vamos a tener esa tendencia, que General Caballero pierde y puede entrar en zona de descenso directo. Si gana 2 de octubre, zafar, y fecha tras fecha vamos a tener ese tipo de variantes en lo que tiene que ver con el promedio. Los resultados generales: Ameliano le ganó a Guaireña 2-0, en lo que significó el debut de Juan Pablo Pumpido como técnico del equipo de la B Azulada. El otro que ganó con autoridad en Carendí fue General Caballero, le ganó 3-0 a Guaraní, gran victoria del equipo de Humberto Velar. El 12 de octubre cayó nuevamente, esta vez ante Sol de América en Itagua, ya había perdido ante Cerro, recuerdan. Sol que va subiendo un poquito más también lo que tiene que ver con el promedio, y en el acumulativo está en zona de clasificación de la Copa Sudamericana con esta victoria. Resistencia ayer cayó ante Nacional 1-0 en los Jardines del Quelito, la victoria del equipo tricolor, y Cerro Porteño goleó a Tacuarí 5-0. La tabla, hoy por hoy ya tenemos que decir que Cerro está primero por sobre Nacional por la diferencia de goles, pero ambos con la misma cantidad de puntos. Cerro Porteño, Nacional 28, Libertad tiene 22 con un partido menos, Olimpia 21 con un partido menos,
En el quinto lugar está Guaireña con 18. No se bajó de esa posición a pesar de haber perdido, porque tampoco ganó Tacuarí, que es el sexto en la clasificación. Tacuarí tiene en estos momentos 17 puntos, al igual que Sol de América, que ya lo igualó en esa posición. Ameliano tiene 16, General Caballero, Guaraní y Resistencia 14, 12 de octubre con 6 puntos en la última ubicación. En lo que tiene que ver con el acumulativo, Libertad tiene 79 puntos, ya va a fase de grupos. Cerro Porteño 78, Olimpia 64, y en el último lugar Nacional tomó otra vez distancia importante con respecto a Guaraní. 54 tiene Nacional. Guaraní se quedó con 46, estamos hablando de 8 puntos de diferencia para el cuarto cupo del Libertadores, o sea, el último cupo de Libertadores. Hoy por hoy Guaraní es el que lidera la zona de Copa Sudamericana. Guaraní tiene 46, Resistencia y Sol de América tienen 42 puntos. Un punto más abajo Guaireña con 41, y Tacuarí, que retrocedió unos pasos importantes, se quedó con 39 puntos, pero con chances para poder clasificar a la Copa Sudamericana. ¿La próxima fecha? La próxima fecha va a arrancar el viernes con un solitario partido. Sol de América va a enfrentar a Cerro Porteño, 18:30 horas en Villa Elisa. Para el domingo hay 3 partidos. Guaireña Olimpia, 17 horas en Ciudad del Este, mismo horario para Tacuarí ante Ameliano, y posteriormente el domingo, partido de segundo turno, Libertad recibe a General Caballero, 19:30 horas. Para el lunes, Nacional ante 12 de octubre en el Arsenio Rico, 17 horas, y Guaraní ante Resistencia a partir de las 19, los partidos programados para la siguiente fecha. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. El poderoso antigripal Gripsil, día y noche, alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Copa Paraguay, tenemos que decir que mañana ya arranca la fase de cuartos de final. Guaireña ante Ameliano, 16:30 en Itagua. El partido de segundo turno nuevamente en el Luis Salinas.
12 de octubre el equipo local va a recibir a Tembetarú, el único equipo que no es de primera división que está en esta fase de la Copa Paraguay. ¿Intermedia? 19 del partido. Y el miércoles, Nacional Tacuarú a las 16:30 en el Arsenio Erico y Libertad Guaraní en Villa Elisa a partir de las 19 horas. Lo que tiene que ver con la intermedia, por supuesto, el empate de Trinidense que le permitió asegurar su participación en primera división nuevamente el próximo año. Lo de Luqueño ganando sobre la hora, un gol accidental ante Colegiales para poder ganar 1-0. Y San Lorenzo, una derrota catastrófica porque ya no le permite competir, pelear, ya se despidió de la posibilidad de poder ascender. Victoria contundente de Martín Ledesma por 3-0. Con esto la tabla de la intermedia. Trinidense tiene 60, Luqueño 58, San Lorenzo 51, pero ya ninguna posibilidad de alcanzar al segundo de la tabla. Y Pastoreo, el cuarto, tiene 49 con chances de poder todavía alcanzar a Luqueño. Pero tiene que ganar esta tarde, en pocos minutos. Va a enfrentar a Fernando de la Mora de visitante. El partido en Palomar a las 14:15. Si no gana Pastoreo, un empate ya le alcanza a Luqueño para volver a primera división. Y la próxima fecha, San Lorenzo-Luqueño, iba a ser un gran partido, pero San Lorenzo ya no pelea nada. Claro. Sí, Colegiales va a recibir a Trinidense que va a pelear por el título, quieren ser campeones, al igual que Luqueño. Y Pastoreo va a recibir al 2 de mayo, siempre y cuando tenga todavía chances ganando hoy su partido ante Fernando de la Mora. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. www.aposta.l. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica, en sachets de 1 litro y medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Comunicate a Power Systems 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Cumplimos con todos, Con todos, Bruno. Sí, un detalle más, se confirmaron los descensos de Iteño y River para la primera vez, y el último lugar ahora para el descenso Guaraní de Trinidad, porque Santanilla le saca 3 puntos de ventaja, pero hay todavía 6 puntos en juego. Muy bien, nos vamos con Iván Almeida, charlamos con él. Creo que fue un partido donde nos costó el inicio. Sabíamos de que teníamos que tener cuidado al inicio del partido por lo que significaba ese partido para Cerro, su gente. Había ganado Nacional, su cancha. Nos vienen costando jugar con los equipos grandes. El partido contra Libertad fue la misma situación. En los primeros 15 minutos ya nos habían marcado 2 goles y Carlito Selvina había tenido por lo menos 3 tapadas. Y bueno, ayer con Cerro otra vez nos tocó pasar por esos 15 minutos de donde el equipo no se encuentra, no se siente dentro del terreno de juego. Y Cerro fue muy certero, las veces que acertó el arco fue gol y bueno, muy rápidamente el partido para nosotros ya se puso cuesta arriba. A los 17 minutos perdíamos 3-0. Se hizo realmente muy difícil. Sabíamos que nos venía costando mucho los arranques de los partidos ante los equipos que tienen planteles importantes. Por eso empezamos realmente tratando de cubrir toda la zona con una línea de 5 o 4 volantes de mitad de cancha. Pero de todas maneras igual fuimos vulnerables y
y bueno, Cerro encontró los goles de diferentes maneras y no hay nada que decir. Hoy a la mañana estuvieron los directivos apoyando. Acá hay una situación que Tacuarí hace 3 fechas que no suma. Sin embargo, en la tabla a nosotros no nos pasó nadie. En el promedio tampoco nos pasó nadie. Cuando nosotros agarramos Tacuarí estaba último en el promedio. Entonces nosotros somos conscientes y sabíamos de que esta era una zona donde nosotros íbamos a entrar a una zona de turbulencia importante, por cómo se dio el fixture en el inicio y en el final. Nos tocan realmente partidos muy duros y en este momento se juntó el final con el inicio. Nosotros tuvimos Guaraní, que pudimos ganar, tuvimos Libertad de visitante, Guareña de visitante, Cerro de visitante, recorrido, y sabíamos que este era el momento donde nosotros íbamos a tener que utilizar el colchón que hicimos en la primera rueda. Y bueno, a partir de ahora en adelante limpiarnos la cabeza y empezar a sumar. El tema de los supuestos gestos, de las botellas, porque en un momento dado nosotros cuando estábamos transmitiendo comenzaron a silbarte, a tirarte cosas, después fue no sé si un pasapelota a alguien, pero del Club Cerro, echó una botella, entendían como que las 3 botellas hacían referencia a las 3 Copas Libertadores de América. Bueno, hizo tendencia en Twitter, el hincha opina, es más Iván Almeida que el partido del Cerro. No, yo creo que obviamente hay toda una historia detrás del apellido, no de Iván, hay toda una historia detrás del apellido. Si bien yo tengo una final de Copa Libertadores y soy vicecampeón de América, y yo sé que la intención de Cerro siempre es tratar de llegar a una final de Copa Libertadores y nunca pudieron, capaz esa es la envidia que pueden tener ellos hacia mí, pero la envidia mayor viene hacia Ever Almeida, que es tricampeón de América, campeón del mundo, y bueno, yo llevo ese apellido, me imagino que va a ser por eso. Yo entendí mal, porque ayer me pareció que te referiste, cuando te preguntaron sobre la posibilidad de Olimpia, hablaste de tu carrera, y yo saqué como lectura que te referiste al cuerpo técnico actual de Olimpia, y digo que dentro de una semana van a jugar allí en Paraguno, el ambiente de ayer, lo que le decía recién a Bruno, de la rivalidad, y ahora que es un club con toda la historia de tu papá, la tuya, y el cuerpo técnico de Julio enfrente. No, yo dije una verdad. Uno para llegar al Olimpia tiene que tener una carrera y se tiene que tener logros. Y mucha gente llegó al Olimpia sin tener logros como técnico y tuvo la suerte de dirigir al Olimpia. Yo voy a tener que hacer una carrera para llegar al Olimpia, porque mi pasado como futbolista a mí no me da la posibilidad de llegar sin hacer méritos como técnico. Hay diferencia en ese sentido, pero es una verdad, yo no estoy mintiendo o yo estoy mintiendo. Pero yo no me refiero a nadie, es un punto de vista mío, porque en la semana sí se habló de Iván Almeida para Olimpia. Mi sueño obviamente es dirigir el Olimpia. Es correcto lo que decís, pero también han habido casos, como también ocurre en la actualidad, de atajos, de situaciones coyunturales, pero vos lo que decís con todo el desarrollo de tu idea es, vos en este presente no estás para dirigir el Olimpia. A mí si el Olimpia me llama, yo voy a estar, pero yo tengo que hacer una carrera para merecerme estar ahí. Si el Olimpia me llama hoy, es por una necesidad, o porque ellos saben de que yo de por ahí conozco mucho el club, conozco el plantel de primera, porque en la mayoría trabajaron conmigo, conozco toda la reserva, conozco la 19, la 18 y conozco toda la formativa del club. Y de acuerdo al momento que está viviendo el Club Olimpia hoy día, de por ahí, por esa situación, sonó mi nombre. Pero yo méritos como técnico no los he hecho todavía para ser técnico del Olimpia. Es lo que yo estoy buscando, es lo que yo estoy haciendo. Mi sueño es ser técnico del Olimpia. Y el día que me toque, espero que sea en una gran situación, en un gran momento. Entendiendo y comprendiendo esta situación extraordinaria, no es que vos te cerrás, no es que vos le decís no porque yo todavía no estoy capacitado. No, yo no me cierro. Y vuelvo a repetir, Dani, si el Olimpia cree que estando ya adentro las cosas van a mejorar o que yo le pueda dar una mano en alguna situación, yo ahí voy a estar. Yo méritos para ser técnico del Olimpia deportivamente todavía no lo he hecho. Ser técnico de un equipo grande es por mérito, es porque tenía una carrera, es porque has logrado cosas importantes, porque
De otra manera no vas a llegar a un club grande. Y por eso, en la respuesta anterior, te nombré todas las situaciones que podrían hacer del por qué estaba sonando mi nombre. Porque conozco las formativas, porque conozco la reserva, porque también de primera todos me conocen y han trabajado conmigo. En ese sentido creo que saco una ventaja. Pero a mí no está sonando mi nombre por la carrera